la charla. Así que, bueno, si os parece, empezamos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de la Synapse Academy, que es un proyecto que ha tenido una acogida increíble para todo el equipo de Synapse. La verdad es que os damos las gracias. Más de 400 personas os habéis inscrito. El lunes tuvimos a Noel y a Josep hablándonos de fuerza y movilidad en deportes de resistencia. Fue una charla, en mi opinión, súper interesante. Hubo momento para comentar dudas y fue fenomenal. Hoy somos, de momento, 142, cosa que, en fin, enhorabuena, Rubén Cuenca, que será quien nos acompañe y nos cuente muchas cosas. Y nada, solo eso, deciros que Synapse es un proyecto que está creciendo gracias a cosas como esta y al apoyo que nos dais. Así que muchísimas gracias. Y hoy, pues eso, nos acompaña Rubén Cuenca, que nos explicará primero. Rubén, un poco cuéntanos cuál es tu formación y tu trayectoria, y luego iremos por encima de una presentación que Rubén ha preparado y que además tenéis capacidad para ir dejando en el chat cualquier duda. Yo las voy anotando y Sí. yo también haré preguntas que seguro que van en línea con dudas que tenéis, y sobre esto pues vamos avanzando. La idea es que en 1 hora y media, si lo hacemos bastante bien, Vale. podáis estar cenando con las familias y, en fin, y siguiendo con el día. Así que, Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nutricionista de Synapse, todos tuyos. Pues bueno, pues ya un poco me ha presentado Xavi. Bueno, como me dice un poco qué formación tengo. Eh, Siempre maldigo que soy farmacéutico. Digo, primero soy farmacéutico porque primero estudié farmacia cuando me tocó en su momento cuando era joven, pero bueno, realmente soy nutricionista. Luego estudié el grado de nutrición en la universidad y entonces, pues bueno, tengo el grado de nutrición porque ahora ya no hay licenciaturas y diplomaturas. Bueno, ya no había ya hace años. Y bueno, pues soy graduado en nutrición y licenciado en farmacia. Y bueno, y a nivel personal, pues aficionado al ciclismo. He practicado muchos deportes, sobre todo de resistencia. Pues bueno, ciclismo desde pequeño hasta que ya dije hasta aquí he llegado. Luego un poco triatlón por hobby. También competimos todo lo que pudimos y ahora pues bueno, pues volvemos a estar en la bici y bueno, pues ese soy yo. La idea de hoy es un poco que tomemos conciencia, ¿no?, de lo importante de la nutrición, como ha estado diciendo Xavi al principio, sobre todo de desmitificar, ¿no? Para mí, si dejamos de hacer cosas mal, ¿no? Si cada uno de los que estáis conectados dejáis de hacer alguna cosa mal, que seguramente algo todo bien, ni yo todo bien no lo hacemos, yo ya estoy contento, ¿vale? Entonces, pues bueno, podéis ir, las dudas que vayan surgiendo, podéis ir poniéndolas en el chat y luego las iremos, o sobre la marcha las iremos resolviendo, ¿vale? A ver si se activa la presentación. Vale. Entonces vamos a hablar un poco de, pues eso, de cosas generales de nutrición y esperar que muevo esto, que si no yo no veo bien la diapo. Vale. Entonces, ya muchos, y esta diapositiva la he puesto aquí para empezar un poco de trampa, ¿no? Porque uno de los objetivos es hablar de los hábitos y de la periodización nutricional, ¿no? ¿Qué es esto de la periodización nutricional? Pues bueno, un poco como preguntabais algunos. ¿Cómo es mejor comer la noche de antes? ¿Mejor comer en el desayuno? ¿Qué importancia tiene comer algo en el entrene? Ostras, he comido 80 gramos para salir a correr a pie y luego he tenido un bajón, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, pues ya no vuelvo a comer nunca antes de entrenar, ¿no? Entonces, pues eso es importante tener claro, ¿no?, en qué momentos voy a comer y qué tengo que comer y qué estrategias nutricionales hay para trabajar, ¿no?, el rendimiento, ¿no? ¿Qué sucede? Que todo esto que veis aquí no tiene ningún sentido si yo luego no sé comer un plato de verduras, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo más importante es comer bien. Y cuando yo sé comer bien en el día a día, en la semana, ya empezaremos a hablar de estrategias nutricionales complejas. Pero lo que no tiene sentido es qué suplemento tomo, qué suplemento me tomo si no soy capaz de comer una ensalada con un poco de pollo y macarrones, ¿no? Si al final solo me como los macarrones. Pues eso es un poco lo que quiero que tengáis claro, ¿no? Entonces, entiendo que aquí estáis. Vosotros veis todos la diapositiva completa, ¿no? Perfecto, gracias. Entonces, este plato es el famoso plato de Harvard, que hace ya bastantes años, cuando empecé yo, no estaba tan visible, pero creo que ahora todo el mundo lo conoce,
¿vale? Y para mí es siempre el inicio de casi todas las charlas o conferencias o cursos que doy, e incluso en la consulta en el día a día es lo primero que muestro, ¿no? Porque si no conseguimos hacer esto, no va a ir nada bien, ¿no? Entonces la idea es que tengamos claro que siempre tenemos que tener un aporte equilibrado de los diferentes grupos de alimentos. Pues bueno, tengo que aportar verdura, tengo que aportar hidrato y tengo que aportar proteínas, bueno, un poco en la proporción que vemos en el plato. ¿Y será siempre en esta proporción? No. Periodificaremos o ajustaremos las cargas de hidrato o de proteína que voy a necesitar en función de el macrociclo en el que me encuentre y de la sesión de entrenamiento que vaya a hacer, ¿vale? Entonces, lo que es súper importante es que nosotros lleguemos a tener claro qué estructura tiene que tener mi semana, ¿no? Al final, el objetivo del nutricionista es que tengáis muy claro qué tengo que comer antes, después del entrenamiento y en general durante toda la semana, ¿no? Y ahí lo que tenéis, pues un ejemplo de la planificación con la que empezamos a trabajar con Stanis, que es uno de nuestros deportistas becados, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente empezamos a hacer un trabajo básico de educación nutricional para que él tuviera, digamos, una semana tipo. Esa es su semana tipo ideal en función de los entrenos que nosotros le vamos marcando y de sus horarios de clase. Claro, él no va a hacer, no tendrá la misma estructura o no ha tenido la misma estructura en este periodo de Navidades que entrenaba por las mañanas que en el periodo de que está en clases, ¿no? Entonces, todos los que hagáis deporte tenéis que tener claro que tenéis que organizaros la semana o por lo menos tener una estructura en la cabeza de a qué hora voy a entrenar para tener claro cuándo voy a hacer la ingesta de preentrene o si la comida del mediodía ya me vale como ingesta de preentrene porque como a las 2 y salgo a las 3:30 o a las 4, ¿vale? Entonces es importante que penséis en ello. Siempre intentando introducir todos los grupos de alimentos, que haya una rotación de pescado, de carne, legumbres. Al final no tenemos que tener miedo, al revés, no tenemos que restringir ningún grupo de alimento. Todos los alimentos nos valen y tenemos que trabajarlo. Porque yo puedo... Disculpa, Rubén. ¿Sí? Perdona, hay una cosa que no sé si es mito, porque en la tabla derecha Sí, vemos lo que podría ser una dieta. sí. Entonces, um, ¿cuán útil o cuán interesante consideras que es tú volver un poco a un esquema de colegio, de decir, lunes, miércoles y viernes tengo esto, martes y jueves tengo lo otro? Es decir, en tu experiencia como nutricionista, ¿crees que esto aporta buenos resultados? Es decir, ir en un esquema muy marcado, muy pautado, dentro de lo que significa ser Sí. deportistas amateurs. Es una pregunta difícil de contestar porque es muy individual, ¿no? Pero yo lo que sí que tengo claro es que lo que estoy diciendo, que tenemos que tener muy presente y saber lo que tenemos que hacer. Si una planificación cerrada, como es la que estamos viendo, me dificulta o me dificulta mi estilo de vida, pues no es una buena planificación o no es una buena estrategia nutricional, ¿vale? Y puedo gestionar una planificación abierta. Pero lo que tenemos que tener claro que tengo que comer de todo. Entonces, ¿dónde está un poco ahí la clave? La clave está en que si yo te pauto para la cena, no lo veréis bien, ¿no? Pero el lunes tiene para cenar una lubina, una dorada con una ensalada de judías y alcachofas, con un poco de pan y fruta, realmente estoy metiendo 250 o 300 gramos de verdura, 150 gramos de pescado, un trozo de pan y una fruta. Me va a dar igual que sea alcachofa, que sea berenjena, que sea pimiento. Lo que quiero es que sea la verdura. Entonces, lo que siempre decimos en consulta es que montamos una estructura de planning cerrada con el objetivo que el deportista sepa saltársela. El objetivo es que nosotros les demos herramientas con diferentes menús o diferentes estrategias para que ellos puedan saltarse la dieta y saber que lo están saltando bien. No podemos, ni por muy estricto que quiera ser un deportista, no puede vivir dependiendo de una hoja pegada a la nevera. Eso es, a eso iba. ¿Vale? Para mí esa es la clave. Yo siempre decimos, te voy a hacer hacemos un planning y los que sean necesarios para llevarte de la mano hasta que el deportista pueda ser independiente, ¿no? Entonces, en función de cómo funciona el deportista,
pues bueno, ese paso lo dará antes o lo dará después, ¿no? Pero es una herramienta para que puedan hacer bien las cosas, ¿vale? Entonces yo siempre animo a trabaje con un nutricionista o no, a sentarse, a decir, oye, ¿cuáles son mis horas desde que me despierto hasta que me acuesto? ¿En qué momento entreno? Pues bueno, voy a hacer las comidas aquí, porque si no vamos un poco a salto de mata. Pues ahora tengo hambre, ¿cómo? Pero es que a lo mejor te has saltado la merienda de las 5:30 porque estás ocupado, te entra el hambre a las 7 y a las 9 tienes que cenar. Claro, meriendo como todo lo que me apetece porque tengo mucha hambre y claro, luego llega la hora de la cena y esa hambre pues no ceno tan bien. Y claro, si me acuesto un poco tarde, como no he cenado lo suficiente, voy a estar picoteando por la noche. Entonces, claro, el tener una estructura que luego nosotros sepamos saltarnos de una manera correcta, pues es lo que nos va a ayudar al final a mantener un día a día correcto y que al final nuestra salud esté bien. Porque al final lo que buscamos con esta primera planificación, en estas primeras estrategias, es que estar sano. Si no estoy sano, no tiene ningún sentido estar pensando en rendimiento. Primero salud y luego rendimiento. Entonces, si yo estoy pensando solo en lo que como antes de entrenar o lo que como la noche de antes porque mañana voy a entrenar, pero el resto de día no le doy importancia a lo que como, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, siempre primero, a mí lo que me gusta es especificar eso. Tener claro cómo es una estructura de un menú normal y tener una semana para cada uno su semana tipo. Claro, una persona que tenga 2 o 3 turnos de trabajo tendrá que tener 2 o 3 estructuras diferentes. ¿Vale? Entonces, no sé por qué aparece eso, no sé si lo veis todos, eso en azul ahí. No sé. A alguien no le ha gustado, que nos ha puesto que no, pero bueno, no sé si lo podemos, yo no lo puedo borrar, desde luego. Voy a intentar gestionarlo, no sé cómo ha aparecido, la verdad es que no tengo idea. No pasa nada, nosotros seguimos. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, al hilo un poco de lo que estábamos hablando antes, también como deportistas, lo que has comentado, Xavi, ¿no? ¿Qué tiene que hacer, ¿no? Un deportista popular, que somos casi todos, ¿no? Bueno, yo hago deporte 10, 12 horas a la semana, 7. Entonces, claro, en función de las horas o de mi exigencia, ¿no? Me voy a posicionar en una, si vemos la pirámide esta, pues claro, que voy a ser, no vamos a trabajar o no tenemos que cogernos la nutrición, digamos, o ciertas estrategias nutricionales, no las podemos afrontar igual un deportista de élite que un deportista de rendimiento o que hace competiciones populares o simplemente un deportista que hace 3 días gimnasio, 1 hora de spinning o 1 hora de spinning y 2 de fuerza, ¿no? Entonces, claro, las estrategias nutricionales a seguir no son las mismas. Cuando hablamos de un entrenamiento en ayunas, para a lo mejor un perfil de deportista puede tener un significado y porque tiene un objetivo hacer ese entrenamiento en ayunas, luego hablaremos de eso, pero claro, para el que sale a correr 2 días a la semana y va al gimnasio 2 tardes, casi seguro que no va a tener ningún sentido salir a correr por la mañana en ayunas. Entonces, pues eso es un poco lo que tenemos que pensar. ¿Vale la pena utilizar algunas estrategias? Sí, ¿no? Eso es un poco la clave a la hora de diferenciar. ¿Dónde me etiqueto a la hora de decidir qué estrategias voy a tomar? ¿Vale? Rubén, perdona, cuando hablamos de periodización nutricional, en esencia, lo que estamos intentando transmitir es la capacidad para aprender a interpretar dentro de una carga, de una vida personal y una carga de entrenamiento, o sea, la capacidad para entender y cómo equilibrar la ingesta de alimentos para que sobre todo tengamos salud y que luego eso no nos condicione a nivel de rendimiento, ¿no? O sea, es el concepto de Claro, periodización. la periodización nutricional es un término, ¿no? que va enfocado al rendimiento deportivo, ¿no? Si yo no busco un rendimiento deportivo, entre comillas, el tema de la periodización nutricional, pues
no se trabaja, ¿no? Porque al final lo que buscas es comer de una manera saludable y ya está. Pero cuando sí que estoy practicando deporte, pues el término de periodización nutricional pues empieza a coger importancia, ¿no? O a ganar importancia, claro. Y ya cuanto mayor sea mi rendimiento o mayor sean mis horas de entrenamiento, pues más importancia tiene este término. Entonces, en un deportista popular que voy a entrenar 3 días entre semana y el sábado voy a hacer la salida larga, pues una periodización nutricional que nos diría, bueno, pues los días que no entreno, mi carga de hidrato tiene que ser, o mi ingesta de hidrato de carbono tiene que ser entre media y baja, si tengo un trabajo sedentario. Los días que tengo una actividad física, por los días que salgo en bici, martes, miércoles y jueves, ahí tendríamos, dependiendo de lo que entrenara, una ingesta de hidrato de carbono medio alta, pero claro, el sábado que voy a hacer la salida larga o el entrenamiento más duro, pues probablemente ahí tendrá que ser, quizá ya desde el viernes o desde el sábado, una ingesta de hidrato de carbono alta. A eso es lo que le llamamos, de una manera fácil, la periodización nutricional. Muy Cuando trabajamos... interesante, muy interesante porque luego yo personalmente no diré machacarte, pero sí que hay que entender qué significa el tema de la ingesta de hidratos. Hablaremos de la carga de hidratos, que es una pregunta que sale en todas partes y sé que luego la tienes preparada. Sí, Pero eso lo haremos. a mí personalmente me queda claro, no sé si en el chat queréis dejar alguna nota, pero me queda claro y no sé si es un error habitual, Rubén, que tú también lo veas en consulta, que muchos cicloturistas quieran alimentarse como profesionales. No sé si esto tiene sentido, les genera una ansiedad y un estrés que al final tampoco están metiendo, si eres un cicloturista convencional y estás entrenando 8 horas. Chisco, disculpa, Chisco está escribiendo en la pantalla, discúlpate. No Chisco, nos rayéis. te pido por favor que no lo hagas. Entonces, yo creo que eso es un poco el tema, no entender si es un error habitual el obsesionarse con la alimentación, siendo una persona que está entrenando entre, yo que sé, 6 y 7, 10 horas a la semana. No sé si eso Claro, tiene al sentido. final la gente, todos nos miramos o vemos ¿no? Nos miramos con los profesionales, ¿no? Y queremos llevar sus bicis. Si ellos llevan disco, nosotros ya nos parece menos malo llevar el disco, ¿no? Entonces, si ellos toman un gel, pues yo voy a tomar esa marca de geles, o si tomo una barrita, pues un poco... eso es normal, ¿no? Pero claro, lo que no podemos es, como bien has dicho, el querer hacer o seguir unas pautas que siga un profesional, aunque no sea profesional, ¿no? No necesito irme a un profesional. Dentro del deporte popular hay gente que puede entrenar 15, 20 horas a la semana, nunca va a ser lo mismo que uno que va a estar entrenando entre 7 y 12. Es que, claro, la carga de comida, ya no solo de hidrato, la carga de alimento en general, claro, no puede ser la misma. Al igual que no va a ser lo mismo el que entrena 10 horas y tiene un trabajo sedentario no, lo siguiente, como es el mío, que el que entrena 10 horas y está en la obra. Claro, la planificación nutricional, lo que tiene que comer una persona u otra, no se va a parecer en nada, ¿no? Y claro, dirá, es que el deportista profesional es que termina, un ejemplo que no tiene por qué ser así exactamente, pero termina de hacer 6 horas de entrenamiento y no come. Eso es muy habitual en el ciclismo, ¿no? Salen a las 9 de la mañana para terminar en torno a las 3 el entrenamiento para quizá a veces evitar esa comida. Claro, entonces la gente termina el entrenamiento y pues no como, ya comeré a la noche. Claro, tenemos que ver por qué en este caso el ciclista hace eso. Claro. Probablemente, si nos paramos a pensar que hace eso porque sus etapas habituales siempre son la salida a las 10 y terminan a las 5 para que nosotros estemos echando la siesta mientras ellos terminan las etapas, ¿no? Entonces, ellos tienen que acostumbrar a su organismo a que no haya una comida principal de mediodía. Entonces, tienen que habituarse a hacer un almuerzo muy fuerte, una merienda muy fuerte post-entrene para recuperar de la competición del entrenamiento y ya una cena. Entonces, ¿qué sucede? Probablemente el ciclista que está entrenando 4 o 5 horas durante el entrenamiento sea capaz de tomar ya tranquilamente 300, 400 gramos de hidrato de carbono en algunos casos. Claro, estamos hablando que ese ciclista, si hace relativamente bien las cosas, puede estar solo durante su entrenamiento ingiriendo
unas 1.500 o 1.600 calorías. Okay. Claro, entonces, ¿por qué no come? Porque ya ha comido en la bici. Luego llegamos nosotros, hacemos 2 horitas, por muy rápido que hagamos, quizá muchos no comemos nada, llego a casa y digo, no como. O sea, claro, pero es que no has comido nada desde que saliste, desde hace 4 horas, que has hecho la comida de antes del entrenamiento, han pasado 2 horas, no has comido nada. Entonces ahí luego llega la fatiga, llegamos a los fisios reventados porque el glucógeno muscular no está por ningún sitio, no recupero bien de una sesión a otra del entrenamiento, ¿vale? Entonces, pues bueno, sí que hay que periodizar los entrenamientos, o sea, hay que periodizar tanto los entrenamientos como la nutrición. Y el querer hacer lo que hace el de al lado, sea profesional o no sea profesional, pues no siempre es la mejor de las decisiones, porque a mí me puede ir bien una cosa por mi estilo de vida que al de al lado no. Entonces sí que es importante fijarse en eso, ¿no? Y mirarse en uno mismo y qué es lo que mejor me va a ir a mí. Al final nosotros mismos somos los que mejor nos conocemos y sabemos lo que mejor nos va a ir, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la diapo, mira, ya nos han borrado las cosas. Qué bien. He aprendido a hacerlo, Rubén, Ah, perdón. vale, entonces, lo que vemos aquí serían estrategias nutricionales que se pueden seguir para mejorar, ¿no? O para crear adaptaciones tanto a nivel muscular como a nivel intestinal para rendir más, ¿no? Entonces, lo que tenemos arriba, ¿no? Es un poco, ¿qué buscamos? Buscamos entrenar bajo. El entrenar bajo siempre va a hacer referencia en inglés a low carb, ¿no? Quiero entrenar con baja disponibilidad de hidrato de carbono o de glucógeno muscular, que no sería lo mismo, ¿eh? Entonces, pues bueno, lo puedo hacer, esa acción de entrenar con baja disponibilidad de glucosa o de hidrato de carbono, lo puedo hacer pues de diferentes maneras. Puedo entrenar 2 veces al día, hago una sesión por la mañana de cierta intensidad, no recupero, no aporto hidrato de carbono y por la tarde vuelvo a realizar otra sesión. Esa sesión ya estaría haciendo una sesión low carb. Estaría favoreciendo o dando una predisposición al metabolismo lipídico, porque no tengo hidrato de carbono circulando en sangre o no tengo hidrato de carbono en el glucógeno muscular, ¿vale? ¿Puedo entrenar con poco aporte de hidrato de carbono? Bueno, puedo decidir hacer un entrenamiento de intensidad baja y no comer mucho. Si estoy 4 o 5 horas, al final va a haber una depleción del glucógeno y va a ser lo mismo, a partir de la tercera hora, va a ser lo mismo que hacer 2 en ayunas. Entonces podemos decidir, ¿no? Porque a lo mejor el deportista no puede entrenar nunca en ayunas porque sale a las 12, porque tiene que trabajar o el motivo que sea, ¿no? Pues bueno, pues esta estrategia nos va a venir mejor si queremos hacer ese tipo de entrenamiento, nos va a venir mejor que hacer un entrenamiento en ayunas porque no lo vas a tener en ayunas desde las 7 de la mañana que está trabajando, por ejemplo. Súper interesante, Rubén. O sea, y es un tema personal, no sé si a los demás les ha sucedido también. Yo acabo de aprender que se puede entrenar en ayunas estando 3 horas en la bicicleta, es decir, Claro. habiendo comido, pero si la cantidad o la ingesta de hidratos que he hecho es insuficiente para cumplir a partir de la tercera hora, técnicamente estoy, como tú dices, en ayunas. Me parece, o sea, para mí es algo que no conocía y me parece muy interesante. Entonces muchas veces nos ofuscamos en eso. Claro, los entrenadores que tienen costumbre de pautar entrenamiento en ayuno, claro, entrenamiento en ayuno, claro, pero mi estilo de vida, ¿cuál es? ¿Me lo puedo permitir ese entrenamiento en ayunas? Entonces, claro, eso lo tenemos que ver. Por eso es tan importante lo que hablábamos antes de la estructura semanal, tener claro cuál es mi estructura semanal, tanto para la nutrición como para el entrenamiento, para poder encasillar en cada día, ¿no? Pues lo que mejor venga en cada caso. Entonces, ¿Vale? en la columna de entrenar bajo tenemos, luego tenemos no aportar hidratos a la recuperación. En la recuperación sería otra manera de producir esos estímulos. Si yo he vaciado todo el glucógeno, no lo repongo. Así el cuerpo va a utilizar como fuente de energía, en este caso, las grasas. ¿Vale? Y luego ya tendríamos otra estrategia que es dormir bajo. El dormir bajo es no tomar hidrato de carbono, pues quizá a lo mejor, dependiendo de las horas, ¿no? Una persona que se acueste a las 11, pues bueno, a partir de las 6 o las 7 de la tarde, pues haría una dieta low carb, no metería nada de hidrato y con eso conseguiría dormir con poca, el nivel de glucógeno muscular un poquito más bajo porque no lo he repuesto, ¿vale? Y luego sería hacer de manera continuada una dieta low carb, o sea, baja en hidrato, alta en grasa, ¿no? High fat.
Bueno, pues al final un poco la evidencia nos dice que de todos estos puntos que aquí vemos, pues quizá los que tienen un poco de evidencia y más funcionan serían los 2, 3 primeros. De ¿Vale? hecho, Rubén, disculpa, Antonio Pérez nos enfoca esto que estás comenzando a decir, que es qué beneficios tiene entrenar bajo. Para mí muy pocos. Ok, ¿Vale? Es una de las cosas que menos utilizo, pero hay que utilizarlas. ¿Vale? Luego por ahí me han preguntado por privado en el Instagram a mitad tarde si podía hablar un poco de la flexibilidad metabólica. Pues luego un poco hablaremos, pero van por ahí los tiros. vale. ¿No? El de vez en cuando trabajar o ayudar a las mitocondrias o al músculo, ¿no? A que utilice grasa, pues me va a permitir que yo cuando estoy comiendo de manera normal, pues cuando voy a intensidad baja, esté el músculo acostumbrado a quemar grasa, ¿no? Mi horquilla se va a ampliar. Entonces voy a saber utilizar grasas y también saber utilizar hidrato de carbono. Cuando solo me limito a ir siempre en una dieta baja en hidrato, voy a ser muy eficiente utilizando grasas, pero muy poco eficaz a la hora de utilizar hidrato de carbono. Es decir, que en un entrenamiento donde nos exigiéramos una determinada intensidad en un plazo más o menos amplio, no estaríamos acostumbrados. No, claro, nunca haríamos esta estrategia cuando voy a hacer un entrenamiento en torno al FTP o al umbral o de cierta intensidad. Nunca haríamos esto Ok, porque no voy a hacer un entrenamiento efectivo. ok. ¿Vale? Entonces luego tendríamos la estrategia de entrenar alto, un poco a lo que vamos hilando. ¿Cuándo voy a entrenar alto? Con mucha disponibilidad de hidrato de carbono, pues evidentemente cuando voy a hacer un trabajo de altas intensidades o bien series anaeróbicas o trabajos incluso de fuerza o incluso un trabajo largo, un entreno largo que voy a estar subiendo 4 o 5 puertos de 20 o 30 minutos, pues evidentemente tendré que introducir ahí mucho hidrato porque voy a apretarme en esos puertos. ¿Vale? Disculpa, ¿cuánto dura la gasolina? Que es una pregunta que yo creo que es interesante, o yo me lo hago muchas veces. Digo, vale, pues hoy cenaré, no sé, ceno más arroz, o antes había un compañero que decía que era obligatorio la pizza el día antes. Entonces, Josep, entonces, ¿cuánto nos dura la gasolina? Es decir, supongamos, luego hablaremos de la carga de hidratos, pero supongo que tenemos 4 horas con terreno ondulado al día siguiente que vamos a acumular. ¿Cuánto nos dura la gasolina? Tenemos que tener claro el pool, ¿no? La cantidad de glucógeno muscular con la que salgo a entrenar y de glucógeno hepático. Es decir, yo me acuesto con la pizza, eso me va, con la pizza o el arroz, ¿no? Con una carga de hidrato, eso va a hacer que mi glucógeno muscular esté a tope. Por la noche eso se va a mantener intacto. Okay. El glucógeno muscular va a estar perfecto, pero el glucógeno hepático es el que va a bajar por la noche, ¿no? El hígado es el que se encarga de mantener la glucosa correctamente durante la noche, ¿no? Porque por la noche, aunque estemos dormidos, también se producen cosas en el cuerpo y se van haciendo cosas. Entonces la glucosa, si no ingiero nada, 8 o 9 horas de ayuno que estoy durmiendo, la glucosa bajaría. Es el glucógeno del hígado el que hace que esa glucosa se mantenga estable. Si yo no hago un desayuno, ese glucógeno hepático no se recarga. Entonces estoy perdiendo unos 300 gramos de glucógeno para competir o para entrenar. Estoy dejando de recargar uno de los depósitos de glucógeno. Okay. ¿Vale? Entonces, las primeras 2 horas, hora y media, dependiendo de la intensidad, no tendría mucho problema porque tengo el glucógeno muscular, pero luego cuando dependiendo de lo que fuera comiendo, ¿no? El cuerpo nos pediría reservas de glucógeno o de glucosa. Entonces, claro, tendríamos que ir tirando del glucógeno hepático. Okay. Si no lo he recargado por la mañana en el desayuno, tendremos problemas. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto nos puede durar el depósito? Pues va a depender mucho de la intensidad. Como norma general, más o menos, va a depender mucho de la intensidad en la que entreno, pero si me muevo en el entorno de mi umbral, de mi FTP o de mi umbral funcional, 40, 50 minutos, Y, fulminado. La teoría nos dice que 1 hora podríamos aguantar a umbral funcional, pero complicado, ya, ya. complicado.
porque claro, no somos robots, no vamos a mantener el umbral funcional exactamente ahí, estaremos un poco por arriba, un poco por abajo, ¿vale? Entonces realmente si yo hago un esfuerzo muy intenso, en 1 hora lo fulmino, todo el glucógeno muscular, incluso si voy por encima del umbral funcional, en 20 minutos puedo quedarme groggy. Esto es muy habitual y tú, Rubén, has sido ciclista y lo sabes. Tengo salida de 4 horas y en el primer puerto traca de la grupeta y llego arriba y digo, bueno, ¿cómo está el tema? Porque ya, o sea, ya has quemado lo que ibas a tener o técnicamente ibas a utilizar durante las próximas 2 horas. No es Claro, habitual. claro, ¿qué sucede? Si yo ya he vaciado mi glucógeno muscular y no soy capaz de introducir, sobre todo, hidrato de carbono, si no soy capaz de realimentar, el único sustrato energético que me queda es grasas. ¿Voy a poder hacer 3 horas de bici? Sí, pero en una zona de intensidad baja. No voy a rendir. Correcto, Entonces correcto. tendré que preocuparme de si voy a hacer un esfuerzo muy intenso en ese puerto que está a 40 minutos de salir de casa, probablemente ya me interese comer a los 30 minutos algo. Eso es, eso es. ¿Vale? Eso es un poco lo que tenemos que ver en función de qué entrenamiento vaya a hacer. Hay que preguntar a la grupeta si va a ¿Vale? atacar, ¿no? O sea, el concepto es preguntar, oye, ¿va a haber palos o no? Claro. Entonces, pues es así, realmente es así. Y si no, pues bueno, por lo menos intentar recuperarlo lo antes posible, porque a veces no sabemos cuándo vienen los ataques, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo sé cuáles son, y hoy en día que todos vamos con potenciómetro, oye, estoy en una intensidad muy alta, voy a empezar a comer. ¿No? La teoría de que como cada 40 minutos o cada hora, eso es una recomendación general. Por eso hay que enseñar al deportista a conocerse cuáles son sus ritmos para saber cuándo tiene que comer. Muy interesante, nos están preguntando exactamente esto, Rubén, ¿cuánto tardamos en asimilar? O sea, supongamos que son hidratos, bueno, tú nos explicarás qué tipos hay, qué categorías, pero cuéntanos un poco cuánto tardamos en asimilar toda la carga de hidratos. Pero si estamos hablando de una comida dentro de un entrenamiento, de un gel, por ejemplo, en pocos minutos está circulando en sangre. Dependiendo del tipo de alimento, ¿no? Depende de la matriz, ¿no? De lo que coma. Si me como un bocadillo de jamón, probablemente tarde más en asimilarlo. Pero si me tomo un membrillo que le gusta mucho a nuestra Marta o me tomo un gel, claro, eso lo voy a asimilar muy, muy rápido. ¿Vale? Si estamos hablando de una comida principal, ¿no? Es decir, yo estoy en casa sentado, ¿cuánto tiempo desde que como estoy recuperando ese glucógeno muscular? Puedo tardar en recuperar todo el glucógeno muscular tranquilamente más de 24 horas. Un deportista entrenado, a lo mejor en menos de 24 horas lo recupera, pero el grosso de los seres humanos podemos tardar en reponer todo el glucógeno a veces hasta 3 días. Entonces, claro, me aprieto mucho en un entrenamiento, es que yo no sé por qué no voy. Es que no vas a ir. Por mucho que hayas hecho, no da tiempo a regenerar o a recuperar todo ese glucógeno muscular. Claro, en deportistas entrenados, que todas las rutas metabólicas son muy eficientes, todos los procesos son más rápidos, ¿no? El deportista de élite al final es la máquina perfecta. Pero claro, nosotros no tenemos esas horas de entrenamiento ni por desgracia esa calidad. Perfecto, pues sigamos, cuéntanos qué es el training de Wood. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos del training wood, al final es el entrenamiento más que del entrenamiento del sistema digestivo, el término training wood es entrenar el intestino, o, bueno, sí, entrenar el intestino, pero al final es entrenar primero la tripa y luego el intestino. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se hace esto? Esto es una terminología que empezó una estrategia nutricional de hace no tampoco muchos años, ¿no? 3, 4 años, que tenemos claro que tenemos que practicar lo que vamos a comer durante las sesiones de entrenamiento para luego hacerlo bien en la competición, ¿no? Entonces, claro, hay gente que no puedo comer porque cuando como algo me repite o me regurgita porque me sienta mal. Pues bueno, habrá que trabajar el confort del estómago. Tendremos que diseñar estrategias para que yo sea capaz, por ahí ha escrito antes, es que yo no soy, un chico creo que ha sido, no soy capaz de beber durante un entrenamiento de 5 horas, porque estás adaptado a eso. Claro. El ser humano se adapta al ambiente que tenga, al que sea. Si tú estás adaptado a eso, ¿vas a funcionar así? Claro que vas a funcionar así. Hasta ahora está funcionando. Pero cuando empieces a cambiar ese hábito, te adaptarás a otro ambiente.
Y es otro ambiente que tiene que ser el que tú seas capaz de beber, ostras, por lo menos, no sé, dependiendo de la temperatura, pero medio litro cada 2 horas es lo mínimo que deberíamos de beber ahora mismo. Un bidón cada 2 horas es lo mínimo aún en invierno. Eso también lo había preguntado a alguien, ¿no? Entonces, ¿cómo se entrena el confort del estómago? Pues es difícil y desagradable, pero claro, tengo que salir a entrenar con volúmenes de comida o de agua, dependiendo de cada caso, como lo trabajaríamos, grandes. ¿Para qué? Para que haya una distensión del estómago y eso se acostumbre. Claro que al principio es incómodo, muy incómodo, pero claro, cuando yo acostumbro al estómago a distendir y a vaciar y hacer el vaciamiento gástrico, es cuando yo voy a tolerar ingestas durante los entrenamientos. Rubén, perdona, hay una pregunta que yo creo que la hemos pasado un poco tangencial, que es, nos pregunta Mr. Fives, si acostumbramos al cuerpo a quemar grasas, ¿no podríamos realizar un entrenamiento intenso metabolizando la grasa al no disponer de hidratos? ¿Cómo se...? No, eh, si pongo la marcha atrás del coche, ¿puedo ir hacia adelante? Puedo ir rápido hacia atrás y acelero, pero hacia adelante no voy a ir, porque tengo puesta la marcha atrás, ¿no? No sé si sirve como ejemplo. El metabolismo graso es un metabolismo lento. Okay. Por lo tanto, es un combustible que yo puedo utilizar hasta una cierta intensidad de... Si soy muy eficaz en el metabolismo lipídico, quizá a lo mejor hasta un 70% del FTP, voy a ser capaz, no, o del V2 más, perdón, voy a ser capaz de utilizar bien esas grasas. Pero en cuanto yo tenga que meter intensidad o hay glucógeno que me aporta la energía rápida, Okay. o no voy a poder ir rápido, voy a poder ir a una velocidad media alta mucho tiempo, sí. O sea, es decir, voy a poder subir muchos puertos a un ritmo medio, pero no voy a poder ganar una carrera en la vida, porque no voy a ser capaz de ser explosivo. Okay. Perfecto. Entonces, si voy a hacer una prueba de un ultramaratón, ultra super trail, pues quizá eso pueda ser interesante, pero en competición es que aunque sean ya incluso ultra trails, es que ya se va muy rápido en todas las pruebas, no se corre lento en ningún sitio. Entonces, el hidrato de carbono es la fuente de energía fundamental en deporte. Eso, o sea, y es así. Perfecto. Perfecto. ¿Vale? Pues, Luego, sigamos. siguiendo hablando del entrenamiento del sistema digestivo, pues luego ya pasaríamos a entrenar la absorción de azúcares a nivel intestinal. De nada sirve que yo coma mucho si no lo absorbo a nivel intestinal. Entonces, mucha gente, entre ellos uno de nuestros entrenadores, tiene muchos problemas en la maratón del Ironman porque no es capaz de comer nada, incluso tiene problemas de diarrea, porque su intestino no absorbe nada, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo de ir aportando poco a poco diferentes tipos y cantidades de azúcares para favorecer que el intestino cada vez absorba más, ¿vale? Entonces eso pues también lo tenemos que entrenar, ¿vale? Al igual que los profesionales, y esto nunca lo recomiendo en nuestros perfiles, el entrenar deshidratado. ¿Cuándo buscamos hacer un entrenamiento deshidratado? Pues sería una estrategia para una cronoescalada. Una cronoescalada de 30 a 50 minutos, el ir deshidratado va a hacer que yo tenga menos peso, pero en esfuerzos de menos de 1 hora no me va a afectar al rendimiento. Eso es lo que nos cuenta la teoría y se utiliza y se hace, pero claro, es verdad que tienes mucho riesgo incluso para la salud, pero bueno, al final un profesional asume eso, ¿no? Y asume que el médico está en el coche y el médico está arriba. Nosotros nunca lo recomendaría, ¿vale? Pero bueno, me gusta ponerlo porque quizá oís hablar de ello o, bueno, pues que por lo menos lo conozcáis y sabéis un poco las consecuencias que pueda tener, graves que pueda tener una deshidratación, ¿vale? Y luego ya sería entrenar con los suplementos. Yo voy a tomar un suplemento concreto para una carrera, puede ser un shot de remolacha o puedo utilizar la betalanina en un periodo de carga, pues evidentemente lo tendré que probar antes, Al ¿no? final, perdona Rubén, para que todo el mundo esté ubicado, al final de la presentación tocaremos el tema de la suplementación y veremos todo el abanico de suplementos y Rubén pues, nos irá o atenderemos un poco a las dudas más comunes sobre el tema de suplementación.
Bueno, vamos a ir avanzando un poco, ¿vale? Si luego tenéis preguntas de esto, pues lo vemos, ¿vale? Entonces, estos serían trabajo o imágenes para, a nivel de educación nutricional, que el deportista, ¿no?, tenga claro cómo hago esta periodización, ¿no? Entonces, aquí tenemos imágenes del plato que hemos visto antes, en la que el 50% es verdura, el 25% del plato sería hidratos y el 25% sería proteína. Sería exactamente el mismo plato de Harvard que hemos visto, ¿no? Y aquí, bueno, pues entendemos que esto es una ingesta de hidratos de carbono baja, pero yo puedo necesitar meter un poquito más de hidrato. Rubén, ¿te atreverías a ubicar en un rango de horas de entrenamiento semanal, o sea, dentro de una vida más o menos Sí. convencional, de un trabajo más o menos sedentario? Es decir, ¿te atreverías a decir que el plato de arriba a la izquierda corresponde a un deportista que haga, supongamos, hasta 10 horas de entrenamiento a la semana? Sí, para un deportista de en torno a 10 horas de entrenamiento a la semana, el 80% de los platos de su semana es este. Eso es muy interesante. A mí, personalmente, o sea, me ayuda mucho esto porque cuando pensamos o somos personas que tenemos un entrenador o un plan de entrenamiento, vemos qué semana tenemos y en función de eso vamos a poder ir ajustando en la estructura de los platos para que la ingesta de carbohidratos sea la adecuada. Claro. Entonces, esto viene un poco de la mano de lo que hablábamos al principio. Nosotros vamos a tener una estructura rígida para que el deportista aprenda a coger una rutina, pero luego le vamos a dar flexibilidad para que coma lo que quiera, respetando las normas que nosotros queramos que respete en función de el entrenamiento que tenga o de la situación que tenga de trabajo, ¿no? Pero al final, de esta manera, conseguimos que el deportista sea independiente, lo más independiente posible, y también para que cuando ya están un tiempo trabajando con nosotros, ya tienen que haber aprendido, ¿no? Nosotros ya simplemente supervisamos, revisamos, vemos que va todo bien y tienen que ser un poco libres, ¿no? Okay. Sobre todo el deportista de nuestro, entiendo que es la mayoría de los que estamos aquí, que somos deportistas populares, ¿no? Entonces, pues bueno, hacemos un trabajo muy intenso durante un tiempo y luego seguimiento, ¿vale? Entonces, luego aquí tenemos un plato con bastante más hidrato y aquí, pues bueno, prácticamente, esto cuando lo podríamos hacer, el de abajo a la derecha, pues un día que tengo al día siguiente o una marcha muy dura o un entrenamiento muy duro o incluso una marcha, ¿no? Pues claro, quiero quitar residuo para que el intestino vaya más limpio, por lo tanto elimino todas las fibras, ¿no? Elimino todas las verduras y meto una cantidad alta de hidrato de carbono con un poquito de proteína que la voy a necesitar, O ¿no? sea, Entonces, podría ser una cena precarrera, para entendernos. podría ser, sí, sí, podría ser una cena precarrera, sí, tranquilamente, Perfecto. ¿vale? Y esto es lo que hacen los profesionales, ¿vale? Un poco, se ve muy pequeñito, pero tampoco nos hace falta entrar mucho en detalle, pero fijaros lo importante, esto es un artículo que publicó no me acuerdo ahora, ¿el qué periódico fue esto? Bueno, esto está publicado en internet, que no es que sea un secreto de Estado ni mucho menos, ¿eh? Entonces esto es el propio Chris Froome, ¿no? Cómo tenían estructurado en el Giro del 18, que creo que es el que ganó, ¿vale? Cómo tenían estructurado las cantidades de hidrato que comía en función de la etapa, ¿no? ¿Y por qué lo hacían así? Porque aún buscaba perder algo de peso o porque eran etapas fáciles, ¿no? Entonces, en la etapa, creo que era la 11, sí, en la etapa 11 pues tenía unas cargas medias de hidrato de carbono, ¿no? Lo que serían los platos que veíamos antes. Y para la etapa 18 tenía cargas altas de hidrato de carbono, ¿vale? Ellos ya antes de empezar el giro ya estructuran qué van a comer los 21 días. Incluso estructuran qué van a hacer como base de sus habituallamientos en las carreras, en las diferentes etapas, ¿vale? Eso ahora lo veremos, ¿vale? Por eso, un poco esto es el clímax de la periodización, ¿no? Nutricional, ¿no? Pero bueno, que lo hagan los profesionales, pues bueno, nosotros tenemos que intentar acercarnos un poco a lo que ellos hacen, ¿no? Porque al final está bien, pero adaptándonoslo a nuestra rutina de trabajo y a nuestra rutina de entrenamiento. Muy interesante. Entonces, luego un poco el siguiente punto que queríamos hablar, que a todos nos interesa, es, bueno, ¿qué necesidades tengo cuando hago un entrenamiento de 5 horas o una prueba de gran fondo? Pues un apurito, la escuadrenación, la quebrantahuesos, la Marmot, la de Andorra, la de Andorra, la 312 de Mallorca, ¿no? Entonces, tenemos
el gráfico, ¿no? Ya súper conocido de John Kedrup, ¿vale? Lo podéis ver todos en su web, de las recomendaciones en cuanto a las ingestas de hidrato de carbono, ¿no? ¿Qué cantidad de hidrato de carbono recomendamos, ¿no? O recomienda la ciencia que hay que tomar, ¿no? Pues bueno, aquí nos va marcando abajo, pues si hago pruebas de 60 minutos incluso no haría falta nada, entre 60 minutos y 2 horas 30 gramos y a partir de 2-3 horas, pues bueno, estaríamos ahí en 60 o incluso 90 gramos de hidrato de carbono a la hora, ¿vale? Claro, consumir o ingerir 90 gramos de hidrato de carbono a la hora no es fácil, ¿vale? Hace unos años se pensaba que el límite era 60, que más de 60 gramos a la hora de glucosa el intestino era incapaz de absorberlo. Luego ya se ha visto, bueno, de glucosa, de hidrato de carbono, perdón, era imposible absorberlo. Luego ya se ha visto que utilizando glucosa y fructosa podemos llegar a ser capaces de ingerir o de absorber, mejor dicho, perdón, hasta 90 gramos de hidrato de carbono a la hora, ¿no? Mezclando diferentes tipos de azúcares, ¿no? Y ahí es cuando empieza todo el trabajo de entrenar el intestino para poder absorber esto, ¿vale? Rubén, hay una pregunta que no sé si se responde también con esto que estamos viendo, que la formula Laura, ¿Sí? y ella dice cómo se quita la ansiedad, y yo intento vincularlo por si igual ha hecho mal en este tramo o durante estas horas de entrenamiento, ¿no? Ella dice cómo se quitaría la ansiedad después de una salida de 5 horas. Porque, bueno, pues por la tarde pues está, como es comprensible, pues, en fin, con un hambre de locos. Todo el Entonces, día con hambre, todo el día con hambre. mi duda es, ¿esta ansiedad tiene que ver con una mala organización de la ingesta de hidratos en cuanto a hidrato hora en un entrenamiento de 5 horas? Es decir, ¿es una consecuencia lógica? Total, total, total. Cuando hablamos de, aquí no vamos a hablar mucho hoy de estrategias de recuperación, si hace falta hablaremos, pero aquí no es ningún secreto, ¿no? Pero vamos a hablar de otras cosas y hablaremos en otro día de eso, ¿no? Pero que la estrategia fundamental o la mejor estrategia para trabajar la recuperación es el comer durante el entrenamiento, ¿no? Cuando pregunto, ¿y cuál es la mejor recuperación? El recovery, la proteína, la glutamina, todo el mundo se va, pum, pum, a todas sus baterías de suplementos. La mejor estrategia de recuperación es comer durante el entrenamiento. El no vaciar el glucógeno muscular. Si yo llego con un glucógeno muscular medio alto, el cuerpo luego no va a tener necesidad de regenerar ese glucógeno muscular y por tanto yo no voy a tener esa sensación de hambre y esa ansiedad por comer. Y esa es la clave. Pues hablo y no sé si, ojalá que os pase o que algunos sintáis lo mismo. Es un tema que ya comentamos en el training camp en Andorra. En mi caso, la consecuencia es que mi cerebro, o sea, de una forma que es brutal, y tú lo sabes, Rubén, me lleva directo a comer azúcar, pero, o sea, te estoy hablando de auténticas barbaridades. O sea, es como si como estuviera poseído y me fuera directamente al primer supermercado a comprar el bote de chocolate o cualquier tontería. Y entiendo que es por esto, ¿no? Porque me he quedado vacío y el cuerpo pues me pide esto. Claro, porque se ha quedado vacío tanto glucógeno muscular como glucógeno hepático. Con la comilona que pego a mediodía, no soy capaz, o sea, sí, empiezo a regenerar, a cargar el glucógeno muscular, pero claro, sigo. El cuerpo quiere seguir y te lo va a pedir, porque el músculo está muy activo y todavía sigue quemando hidrato de carbono. Eso es. Cuando yo tengo el músculo caliente, sigo utilizando energía más que si estoy en reposo. Ok, Bueno, me queda no, claro. igual no ha quedado muy claro, ¿no? Si yo estoy todo el día en reposo, el músculo tiene una temperatura y tiene una actividad y consume una cantidad de hidrato de carbono simplemente o de grasas por estar ahí sin hacer nada. Pero claro, cuando yo vengo a hacer 5 horas, hay unas activaciones que aunque yo esté luego en el sofá descansando, eso está ahí regenerando tejido muscular, aún con un metabolismo activo porque el músculo aún no está frío del todo y eso hace que mi gasto energético sea más alto, aunque esté en reposo. Y nos Entonces, pregunta Ramón, disculpa Rubén, nos pregunta qué proporción y qué tipos de hidratos deberíamos aportar para llegar a esos 90 gramos a la hora.
Luego hablaremos también un poco rápido porque estamos ya trabajando incluso con cantidades mucho más altas, ¿eh? Pero hay que tomar sí o sí mezclas de glucosa y fructosa. Ok. ¿Vale? Eso es fundamental. Luego ya veremos que hay bebidas especiales que van saliendo de ciclodestrinas y demás, pero la base es que no puedo utilizar solo un transportador de glucosa, necesito aportar hidratos de diferentes fuentes que son glucosa y fructosa principalmente. ¿Vale? Y podrías citar un par o sea, de hecho Nuria ahora nos estaba comentando esto, ¿podrías citar 2, 3 elementos de cada categoría que no sean procesados en el sentido de que no sean geles? Que sea alimento, ¿te refieres? ¿Correcto? Membrillo, dátiles, orejones, fruta, plátano, pera, ¿vale? Cualquiera de estos alimentos. Ok, perfecto. Vale, vamos a seguir un poquito. Vale, aquí tendríamos que alguno de los que estáis conectados os sonará muchísimo, Paco. Les sonará muchísimo esta planificación porque la hicimos con él y me gusta mucho ponerla. ¿Vale? Entonces, claro, cuando hablamos, bueno, ¿qué necesidades nutricionales tengo cuando voy a preparar una prueba de gran fondo como puede ser la quebrantahuesos, ¿no? Ahora, pues mira, la última quebrantahuesos que se ha hecho, por desgracia, ¿no? Entonces, claro, no vamos a enfocar lo mismo a un perfil que vamos a intentar que termine la quebrantahuesos de una manera cómoda, ¿no? Que termine. Su objetivo es terminar, porque el año anterior no consiguió terminar, ¿no? Pues bueno, pues tendremos una estrategia conservadora, que coma de todo y que vaya pasando los kilómetros. Cuando estamos en este caso, ¿no? Que os muevo, ¿vale? Cuando estamos en este caso, claro, aquí hemos trabajado mucho qué suplementos toma, qué tipo de bebida isotónica, tenemos una estrategia muy marcada, muy trabajada para ingerir, sobre todo en el momento más determinante, que es la subida del portalet, muchísima cantidad de hidrato de carbono. Se entiende, no sé si toda la gente que está en el aula, el gráfico de la izquierda es un cicloturista, un deportista con un objetivo de 8 horas en la quebrantahuesos, lo veis en el gráfico, y el siguiente gráfico de la derecha es un deportista que tiene un objetivo de 6 horas, 6 horas y cuarto en la quebrantahuesos. Y Rubén nos cuenta que lógicamente se afrontan de forma totalmente distinta las pruebas, ¿no? ¿Vale? Simplemente ahí veis un poco las rayitas, ¿no? Pues son las rayitas para arriba o para abajo, pues son las diferentes bebidas isotónicas que van tomando o los diferentes geles que van tomando, ¿no? En función de lo que habíamos trabajado con cada uno para que lo tomara, ¿no? En este caso, en el caso de la izquierda, marcamos claramente, oye, tienes que parar aquí a comer, incluso ponemos un pan de leche con nocilla porque eso a él le satisfacía, pues tómalo, no pasa nada. A uno que va a rendir no se lo voy a pautar nunca porque eso me va a empeorar el vaciamiento gástrico, pero en él lo que quiero es que pare, que esté allí 10 minutos y que coma y que luego siga. Claro, aquí utilizamos otro tipo de estrategia totalmente diferente, ¿vale? Porque planteamos si pararíamos o no en algún punto a coger agua. Entonces, claro, aquí asumimos que es una estrategia arriesgada y asumes las consecuencias, que me pueda deshidratar, que pueda tener una situación de calambres, pero bueno, lo decidimos y lo asumimos. Y tenemos previsión de qué hacemos si pasa alguna cosa, ¿no? Entonces, cada deportista afronta o tiene unas necesidades nutricionales de cara a una prueba. Como norma general, ¿qué diríamos? Pues bueno, qué mínimo que estar comiendo cada 40-45 minutos por lo menos 30 gramos de hidratos de carbono. Eso sería un mínimo. A partir de ahí, habría que ver dónde están los puertos y lo que toleramos y lo que hayamos trabajado. ¿Vale? Nos han vuelto a rayar ahí un poco. Ya, Y esta, ya lo un poco porque me imaginaba que todo no seríais ciclistas. Digo, bueno, pues vamos a hablar un poco del triatlón, ¿no? En este caso, nuestro compañero Josep, que sí que tuvo la suerte de poder competir algo aún en el 2020, ¿vale? Entonces, espera, que tengo por aquí las cantidades. ¿Vale? Entonces, aquí teníamos muy claro diseñado lo que iba a comer en la carrera a pie, qué estrategia íbamos a seguir en el calentamiento y en la natación, y luego lo que va a comer en la bici. Hemos visto antes que marcábamos 90 gramos por hora de hidrato de carbono y él en el segmento de la bici, que está 2 horas y media, conseguimos comer 135 gramos de hidrato cada hora, que es una barbaridad.
Entonces, esto es lo que antes se ha quedado un poco ahí que lo hemos pasado a pies juntillas, ¿no? Cuando hablamos del training wood, un paso, ¿no? O una progresión de ese entrenamiento del sistema digestivo, de ese entrenamiento, ¿no? Del estómago, del intestino, es el entrenamiento del sistema digestivo. No vamos a entrar ahí con detalles ahora, pero eso es lo que se está trabajando en el deporte de élite, tanto en deportes de 5 o 6 horas como en una 10K. Vale. Si alguien ha hecho una 10K, ve imposible tomar 3 geles. Ya. Se está tomando ahora mismo. Pues eso es muy interesante. De hecho, nos comentaban esto, había una duda sobre el tema del trabajo con el estómago lleno, como decías, también en tema de carrera a pie. Muy interesante. Entonces, ahí... El otro día, disculpa, el otro día con Noel y con Josep, a mí me gusta, yo soy parte de Synapse, pero mi trabajo, como sabes, pues es ponerme en la piel de todos nuestros deportistas. ¿Nos podemos comprometer con toda la gente que se ha inscrito a esta formación a crear un par de pautas de planificación nutricional para las futuras cicloturistas más populares, tipo una quebrantahuesos? Hacerles llegar un mail. Yo creo que esto a nosotros, lógicamente, nos cuesta trabajo, pero a la gente que nos sigue y que nos apoya con lo que hacemos, pues creo que les puede ayudar mucho. Podemos hacer una estrategias fáciles, pero bueno, pero que nos ayuden a hacer, pues bueno, si voy a hacer desde 6 horas y media a 7 y a 8 horas, por ejemplo, una cosa así, ¿no? En una quebrantahuesos o lo mismo en un apurito o en las marchas que decidamos hacer. Se puede hacer, claro. Perfecto. Pues tenéis nuestro compromiso, o sea que a mí me gusta a veces ir rascando que los compañeros de Synapse, pues en fin, se mojen. Así que nos mojaremos. Bueno, seguimos, cuéntanos. Entonces, un poco para terminar aquí, claro, aquí vemos, ¿no? Y como luego hablaremos un poco, porque la gente me ha preguntado por Instagram que habláramos que hablara del tipo de bebidas que hay, ¿no? Entonces, por eso he querido poner el ejemplo de Josep, porque aquí utilizamos un producto especial que no hay muchísimos, ¿no? Con Paco ya en el 2019 utilizamos la bebida de Morten, ¿no? Que es una bebida que conseguíamos poner ahí 80 gramos de hidrato en forma de alginato, ¿no? Un tipo de, bueno, una formulación, ¿no? En el bidón. Entonces, claro, poner 80 gramos de hidrato en medio litro de agua, claro, es una pasada, ¿no? Porque, claro, nos facilita mucho nuestro trabajo, ¿no? Entonces, aquí decidimos utilizar los productos de 226R porque tiene un producto que no es con alginatos. Para mí es mejor la ciclodestrina, ¿no? Un poco por temas de captación de electrolitos, bueno, un poco un rollo. La cuestión es que aquí, con muy poco volumen de comida, conseguíamos meter mucho hidrato, porque utilizamos geles de 50 gramos de azúcar, bueno, de hidrato de carbono, y llevamos bidones de 80 gramos. Entonces, claro, era muy fácil el meter la comida. Otra cosa es que teníamos trabajado que su intestino fuera capaz de absorberlo. ¿Vale? El problema que tenemos con estos productos es que no es difícil aportar luego las sales minerales que necesito, ¿no? Porque ya esos productos que tienen tanta cantidad de hidrato de carbono en el bidón no tienen sales minerales. Entonces nosotros decidimos utilizar algún gel con geles isotónicos, que serían estos dos de aquí, y utilizamos un bidón solo con sales minerales, que no aportaba más hidrato para no descompensarnos las cuentas. Y realmente, bueno, él está por ahí conectado, nos está trabajando, pero bueno, realmente que le fue súper bien y bueno, un poco el que conozcáis también que hay estos productos, pero claro, hablamos lo mismo. Yo soy un profesional, llevo ese bidón y soy capaz de bajar al coche a tomarme unas sales o a tomar otra cosa. Claro, nosotros salimos en verano con un bidón de 80 gramos y me entran rampas o tengo problemas. ¿Por qué? Porque no estoy aportando ningún electrolito, ¿no? Entonces, tengo que tener muy claro qué producto utilizo en cada momento, ¿vale? Súper, muy interesante. Y aquí lo que tendríamos, lo que hemos visto antes, y aquí igual, ¿no? Igual que tenían periodificado lo que van a comer en el día a día, ¿no? En el desayuno, en la comida y tal, también tenían pautado, ¿no? La cantidad de hidrato de carbono que iban a tomar en la carrera. En esta etapa iba a funcionar en torno a 57 gramos de hidrato de carbono a la hora y en esta 96.
¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Me imagino que por la calidad, bueno, imagino no lo sé, por la exigencia de la etapa, ¿vale? Entonces, claro, no siempre vamos a comer lo mismo, va a depender mucho del perfil de la etapa o al final para nosotros del tipo de entrenamiento que vaya a hacer, pero siempre como. No puedo hacer un entrenamiento sin comer, eso sí que lo tenemos que tener también claro, ¿vale? Hombre, no puedo hacer un entrenamiento de 1 hora sin comer, eso sí, pero a partir de ahí ya es importante que haya un aporte de hidrato de carbono. Y un poco esto como anécdota, ¿no? Esto fue una bomba, ¿te acuerdas? Bueno, lo comentamos, pero esto fue una bomba. Es muy interesante. Si hay cualquier duda, por favor, preguntad por el chat, porque esto fue algo que, o sea, que es una locura, o sea, es una barbaridad. Esto es una locura, ¿no? Esto, y por eso un poco lo he puesto, en inicio, ¿no? Cuando se planifica todo el Giro de Italia, ellos deciden, ¿no? Que se va a seguir esta estructura de alimentación durante esta etapa, ¿no? Así lo deciden. Pero claro, cuando han pasado, que esto es en la etapa 18, han pasado 16 o 17 etapas previas, las estrategias cambian porque tienen otras necesidades. Y entonces, bueno, pues deciden hacer otra estrategia de carrera y evidentemente otra estrategia nutricional. Pues bueno, aquí lo que está marcado son los azúcares, los carbohidratos que come, ojo, cada 20 minutos. Ya os hago yo la cuenta, a ver dónde me lo he apuntado. En las 5 horas de la carrera toma 1073 gramos de hidrato de carbono, que vienen a ser 4292 calorías. Cuidado. Eso es, claro, eso no lo podemos hacer nadie, ¿sabes? Eso tiene un trabajo. No sé si se entiende, la primera columna creo que mide tiempo, corrígeme por Claro, favor. sí, yo os la explico. Esta columna de aquí mide los kilómetros. Ok, ¿Vale? Y aquí es las zonas de la carrera, ¿no? Está hablando pues, de la transición, es una bajada, lo que está en rojito son los puertos, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué nos llama la atención? Que cuando más come es en los puertos, ¿vale? Aquí tenemos, lo que estoy marcando es el tiempo que está en cada sección, ¿vale? Y aquí vemos el total de lo que ha comido en este tiempo, ¿no? Pues subiendo en el finestre estuvo 1 hora y 5 minutos a 400 vatios de nada y en ese fragmento, en esa hora, comió 330 gramos de carbohidrato. es una barbaridad, es una locura. La ciencia nos dice que el máximo de absorción en 1 hora es 90. Y nos encontramos con esto, que esto está publicado en el ABC, en la ABC, la BBC, perdona. Esto es una nota de prensa que publica la BBC, un artículo súper interesante. ¿Vale? O sea, que eso lo podéis buscar y está ahí, no es que lo hayamos encontrado ahí en el intranet oscuro, ¿vale? Está al alcance de todos, ¿no? Interesante. Entonces, al final yo siempre no me gusta mucho hablar de dopaje, ¿no? Pero claro, cuando acusan a los ciclistas, ¿no? A lo mejor hace muchos años está claro que había un dopaje porque se vio y estaba ahí, pero cuando hoy en día acusan, es que tal, oye, es que están haciéndose cosas que antes no se hacían. Entonces yo prefiero pensar que no hay nada de dopaje porque veo el ciclismo y veo el deporte más a gusto y prefiero pensar que hay estrategias nutricionales y estrategias de recuperación, de fisios, de tal. Los stats de los equipos han cambiado mucho y ahí está el resultado, ¿no? Entonces, pues bueno, me parecía por lo menos anecdótico para que vierais un poco lo que se hacía en estos entornos. Nosotros, con que consiguiéramos comer una media de 90 gramos de hidrato a la hora en una prueba de 5 horas, sería un éxito, porque todos seríais capaces de llegar al último puerto y subir a vuestro FTP. Rubén, tú ya sabes que yo soy una persona muy práctica y las cosas en la vida, yo tenía un amigo que medía los viajes en cigarros hace tiempo, me decía, eso está a 8 cigarros. Vale, Y en el ciclismo yo creo que es bueno medir en plátanos, vale. porque es una medida universal a la que todos estamos acostumbrados, Sí. entendiendo el plátano medio, ¿cuántos, 150 gramos. cuántos plátanos a la hora deberíamos comer para cumplir con estas necesidades en entrenamientos de más de 3 horas del entorno de 90 gramos a la hora? Vale, pues contamos que un plátano
de 150, 180 gramos de porción comestible, ¿no? De plátano que me como, nos va a aportar 30 gramos de hidrato de carbono. ¿Vale? 3 plátanos cada hora. Cuidado porque hay que salir frutería. Claro, evidentemente eso es en unidades de plátanos. Nosotros luego contaremos que la bebida me está aportando hidrato de carbono, que luego tengo una barrita que es así de pequeñita que me aporta 30 gramos de hidrato de carbono o 40, me tomo un gel que tiene 50, ¿no? Ya luego voy a ver qué productos tengo a mi alcance, o me como, en lugar de comer un plátano, comeré un trozo de membrillo que es así y tengo, con un trocito así tengo 30 gramos de hidrato de carbono. Pero el ejercicio aquí, y si queréis en el chat podéis poner yo, si es vuestro caso, ¿cuánta gente hacemos vueltas de 4 horas con 2 plátanos, Rubén? O sea, el 90%. claro, entonces El esa, 90%. la charla de hoy, el objetivo es aprender y entender que normalmente, yo creo que será un poco la conclusión, tú me lo dirás, pero yo que te conozco y hemos tratado y trabajamos juntos, comemos de menos en la bicicleta. De menos, de menos. Entonces, yo el consejo que siempre doy y el feedback que siempre recibo es el mismo. Aunque pares a almorzar, tú come igualmente. Ya media horita antes del almuerzo no comas. Y cuando salgas del almuerzo, a los 30 o 40 minutos vuelve a comer. Sí. ¿No? Y todo el mundo, los que paran a almorzar o los que no, que sigan una alimentación más o menos buena en la bici, su feedback, sin hacer ningún planning, ni hablamos de cantidades ni tal. Al final, como lo ha explicado Xavi, oye, yo sé que tengo que comer cada hora 2 veces o me pongo una pauta, pues mira, cada 40 minutos voy a intentar comer. Más luego lo que tenga en el bidón, pues ya voy a comer seguramente más de lo que comía antes, ¿no? Entonces, el feedback de la gente es, ostras, es que he llegado al último puerto y puedo apretar. Ostras, es que luego he salido el domingo y no me dolían tanto las piernas. ¿Será por la comida? Pues será, ¿no? Digo yo. Si estás haciendo una cosa que no hacías antes, entonces, bueno, quedaros con todo este jaleo de gramos de fácil. El resumen es intentar comer, ideal sería cada 30-40 minutos, unos 30 gramos de hidrato de carbono. Y con eso, a funcionar. Yo me puedo poner una estrategia muy fácil y decir, yo cada 45 minutos voy a comer. Y si entre medias de esos 45 minutos subo un puerto, añado una comida más, porque estoy haciendo un esfuerzo más intenso. Y con esa regla, al fin del mundo. Vale. Nos pregunta Nutri, y es una pregunta que está un poco en el contexto de lo que hemos comentado antes, si es posible ingerir la misma cantidad de hidratos de carbono que la que gastamos para no llegar a tirar de grasas. Se puede, pero claro, hay que comer mucho. Habría que comer muchísimo. Estaríamos quizá a lo mejor hablando de las cantidades, ¿no? de hidrato de carbono que estamos hablando, viendo que comen en estas, que comió From ese día, ¿no? Al final, nosotros no somos máquinas. No existe a partir de 150 pulsaciones ya no quemo grasas y quemo glucógeno. Okay. No, eso no es así. Son metabolismos mixtos y casi siempre voy a estar, si estoy en zonas intermedias, siempre voy a estar quemando grasas y glucógeno muscular. Okay. En función de cómo esté entrenando y de la disponibilidad de lo que yo haya comido, mi cuerpo tendrá permiso, por decirlo de alguna manera, a utilizar más grasas o más hidrato de carbono. Si yo le meto mucho hidrato de carbono, le voy haciendo un riego continuo de hidrato de carbono, lo que estoy diciéndole al cuerpo es quema hidrato de carbono. Okay. Entonces, a la misma intensidad, si como hidrato de carbono, utilizaré siempre hidrato de carbono, ¿no? Él siempre es muy, muy valiente. Y si no utilizo nada de hidrato, no como nada de hidrato de carbono, probablemente ahí el metabolismo sea más mixto. Perfecto. Pues avancemos, si te parece, Rubén. Sí. Y aquí llegamos a lo que estábamos hablando antes, que comentabas tú, del mito de las cargas de hidrato de carbono, ¿no? Seguro podéis poner en el chat que muchos estáis ya una semana antes comiendo hidrato de carbono como si se acabara el mundo. Vamos a hacer la pregunta. Que todos en el chat, por favor, poned cuántos días, vamos a suponer que vais a hacer la purito, cuántos días antes empezáis la carga de hidratos. Ale, por favor, a ver si
De momento el 7 va primero, o sea, hay que cargar una semana, 4 o 5 días. De momento Rubén, 7 días, Alfonso dice 2, 14, 3, 4. El 7, o sea, un día, fenomenal. 6, 2. Muy Hay bien. mucha disparidad de opiniones. Me gusta Sí. mucho, es muy interactivo, esto me está gustando mucho. ¿Cuántos? 14 hace Lucas. ¿Y cuántos hacéis la descarga? ¿Cuántos decís? No tomo nada de hidrato de carbono durante una semana o X días. Os ¿Eso pregunta, lo hacéis? nunca. Creo que les hemos pillado. O sea, lo de la descarga de hidratos, pregunta No, trampa. por ahí 1 o 2 días, por ahí. Ok. Mira, Joan Cap, molt bé, Joan. Qué bueno, qué bueno. Vale, pues céntranos el tiro, Rubén. Cuéntanos, entendiendo la carga de hidratos, Vale, utilidad y el significado de la descarga. vale. A ver, voy a dejar aquí abajo el chat. Vale. Realmente, bueno, podemos, no quiero ponerme muy técnico, ¿no? Ya no se hacen descargas, ¿vale? Nos olvidamos de las descargas. No necesitamos hacer ninguna descarga, dejar de tomar hidrato de carbono para que luego haya entre comillas, una supercompensación, ¿no? La teoría antigua decía que teníamos que hacer una descarga, una dieta low carb, ¿no? O una baja en hidrato de carbono para que se vaciara el glucógeno muscular, para que cuando nosotros pusiéramos el hidrato de carbono, el músculo cogiera más hidrato de carbono, más glucógeno, ¿no? Esa era la teoría y eso es lo que se hacía, ¿vale? Por no entrar en mucho detalle, lo que estáis viendo aquí, ¿no? Estas grafiquitas, ¿vale? La que está toda negra, bueno, la negra, ¿vale? Nos marca, no, perdonad, vamos, reciclamos, volvemos para atrás, rebobinamos, perdón. Lo que estamos viendo aquí, ¿no? En el día 0 sería el día que yo tengo el objetivo, ¿no? Mi competición. Y lo que estoy viendo, ¿no? Tanto con este punto como con este otro punto es el nivel, la carga de glucógeno muscular, ¿no? Entonces tengo claro que hay una estrategia que consigo menos glucógeno muscular y luego tengo 2 estrategias, que sería la negra y la que va en líneas discontinuas, que conseguimos una carga muy alta de glucógeno. Vale. Entonces, ¿qué estrategias son estas? La que es en líneas discontinuas es la que hemos dicho antes. Yo hago una vaciada de glucógeno muscular, no como nada de hidrato de carbono y 3 días antes empiezo a comer otra vez mucho hidrato de carbono y consigo meter al músculo más glucógeno que si sigo una dieta normal. Y luego está la estrategia que tenemos que seguir todos, ¿vale? Que es cuál. Yo sigo haciendo exactamente lo mismo que hago siempre, pero 2 días antes como un poco más de hidrato. Así de fácil. Okay. ¿Vale? Eso es lo que muchos llevábamos muchísimos años intentando transmitir, pero no había una evidencia científica muy clara al respecto, ¿no? Pero mi dinámica de trabajo con los deportistas, ¿cuál era? Es decir, mira, nosotros una semana antes o 10 días antes seguimos haciendo entrenamientos de intensidad o hacemos ciertas activaciones o hacemos ciertas series. Si restringimos el hidrato de carbono, estoy penalizando esos entrenamientos porque no tengo energía para entrenar. Un hándicap. Y luego el otro hándicap era que para mí, a nivel, y lo digo así abiertamente, ¿no? A nivel de comodidad en el trabajo, yo decía, jolines, si tengo una estructura muy marcada al deportista, que sigue una pauta súper bien, que le va súper bien, la semana de antes de una competición, este chico o esta chica lleva 6 meses haciendo lo mismo y le va de categoría y yo 10 días antes le tengo que cambiar todo para luego meterlo otra vez más hidrato, digo, no me compensa. Y yo que decía, no me compensa porque sé que no le va a ir bien y yo egoístamente decía, joder, es que tengo que trabajar un montón para hacer esto. ¿No? Entonces yo decía, no, seguimos las mismas pautas y un par de días antes metemos más hidrato. ¿Y por qué voy a recargar mucho más glucógeno muscular? Porque estoy entrenado a hacer eso, porque entreno, no nos olvidemos que entrenamos. Y sobre todo, ¿por qué? Porque yo 48 horas antes ya sí que no entreno casi nada. Entonces, simplemente aumentando un 15 o un 20% la ingesta de hidrato de carbono, hago una reposición brutal del glucógeno muscular. Y entonces, luego, en el 2000, bueno, relativamente hace poco, salió este estudio, ¿no? Un poco que nos apoyaba lo que muchos ya estábamos haciendo, ¿no? Que sin necesidad de hacer nada especial, simplemente aumentando las ingestas, hacer una dieta alta en hidrato, conseguíamos el nivel de glucógeno muscular igual
que haciendo estrategias extrañas. Por lo tanto, ya no hay ningún nutricionista deportivo que paute una descarga de glucógeno antes de una competición. O Y sea, si lo hay, es porque no está actualizado. podríamos decir, Rubén, que, o sea, todos los del chat o los asistentes que han hablado de 5, 6, 7 días de carga de hidratos, nos olvidamos. Nos olvidamos, porque probablemente estemos generando un aumento de peso, porque Ok, estoy aportando más calorías o quizá para meter todo ese hidrato no como la proteína suficiente. ok. ¿Vale? Perfecto, seguimos. Vale. Y entonces esto no estaba previsto hablar de ello en la charla, pero como la gente por el Insta me dijo, oye, va a hablar un poco de las bebidas deportivas, pues bueno, pues un poco lo hemos aquí colado, metido con calzador, ¿vale? Perdona, o sea, parece un tema en fin, que es que hay que entrar. O sea, no podemos pensar que me paro. Antes un compañero hablaba de la gasolinera. O sea, no podemos pensar que habituallar en una gasolinera, o sea, no saber si una Coca-Cola, si un Aquarius o si agua nos va a aportar lo mismo. Entonces, el tema del líquido, a mí personalmente, yo no soy un experto en nutrición y yo tengo muchas dudas sobre si es adecuado tomarme un litro de Aquarius cuando paro a habituallar en un día de 40 grados y una ruta de 150 kilómetros. Claro, muchas veces, muchas de esas bebidas no son bebidas isotónicas realmente. Son bebidas hipotónicas. No tienen las cantidades ni de hidrato ni de sales adecuadas. Entonces, hay que ir con cuidado. Y, por ejemplo, la Coca-Cola sería una bebida hipertónica. Entonces, en algún momento, pues puedo tener problemas a nivel intestinal. Si ya lo tengo un poco el intestino comprometido, si hipertonifico, si meto mucha densidad, me puede sentar mal. Okay. ¿Vale? Entonces, que sepamos lo que es una bebida hipotónica, lo que es una bebida isotónica y lo que es una bebida hipertónica. ¿Vale? Danos nombres también, Rubén, para que la gente lo aterrice. Danos nombres, aunque no Vale. comprometamos como Aquí, marca. como 226R colabora con nosotros y aparte, bueno, son productos independientes, aunque no colaborara, yo los utilizo de manera habitual, ¿no? Entonces, pues bueno, y como tiene un poco de todo, ¿no? Tengo todo lo que necesitaba aquí, pues bueno, pues aquí he puesto las imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué sería una bebida hipotónica? Una bebida hipotónica sería, por ejemplo, este tipo de bebida, ¿no? Que es una hidracero, que es una bebida que no tiene hidrato de carbono o que tiene menos hidrato de carbono de lo normal, ¿no? La legislación, no es que lo diga yo o lo diga el nutricionista, no, la legislación, la ley nos obliga a que una bebida isotónica tenga esto, entre 30 y 45 gramos, perdón, esto no estaría bien, esto está pensado para bidones de medio litro, Ok, ¿vale? Aquí realmente tendríamos que poner que una bebida isotónica tiene que tener entre 7 y 9 gramos de hidrato de carbono cada 100 mililitros. ¿Vale? Eso sería la definición legal de lo que sería una bebida isotónica. ¿Vale? Pero bueno, yo lo he traducido al típico bidón ciclista que llevamos casi todos. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que no sea esto, yo ya lo siento, pero no es una bebida isotónica, es otra cosa. ¿Vale? Y es importante que vosotros lo sepáis, porque luego cuando voy a hacer una prueba, oye, o me ha sentado mal, o he cogido una pájara, claro, porque si yo decidimos, oye, o tú piensas, bueno, me voy a tomar 3 bidones de bebida isotónica en una quebrantahuesos, claro, estoy pasando de tomar 3 por 45, son casi 150 gramos de hidrato de carbono, y si estoy tomando, en lugar de 40 gramos en el bidón, tengo 20, ostras, estoy tomando 60 o 70 gramos de hidrato de carbono menos. Pues puede ser, creo que será determinante, ¿vale? Entonces, que sepamos lo que estamos tomando, ¿vale? Entonces, en este caso, y a mí me sabe mal, ¿no? Por la marca, pero claro, cuando aquí hablamos por la marca, pero les pasa a casi todas. Cuando hablamos aquí que nos está hablando de isotonic drink, cuando nosotros vemos la composición, claro, realmente no aporta 30 gramos de hidrato de carbono, está en torno a 25 gramos cuando yo lo preparo para medio litro, ¿no? ¿Por qué pasa eso en muchas marcas? Porque queremos hacer una bebida isotónica con mucho electrolito, entonces tienen que conseguir que haya, por hacerlo fácil, que nos siente bien al estómago. Entonces, si yo le meto más, como quiero meter una cantidad de sales minerales, si le meto más hidrato de carbono, eso ya pasa a ser una bebida hipertónica y nos puede sentar mal. Entonces, algunas
pautan con un poquito menos de hidrato de carbono. Entonces, lo tenemos que tener claro, ¿vale? Entonces, en este caso, este producto yo lo utilizaría también perfectamente como una bebida hipotónica. Okay. Y para utilizarlo como bebida isotónica, iría a los energy drink, que están en torno a los 40 gramos de hidrato de carbono por bidón cuando lo preparo, ¿vale? Entonces, claro, muchas bebidas isotónicas que tenemos de suplementación deportiva, ojo, porque no están o sea, son hipotónicas. Entonces, no estoy aportando todo lo que necesitaría. Entonces, simplemente es ver etiqueta. Memorizar que cuando yo me preparo el bidón tengo que tener 30-45 gramos. Rubén, perdona, ¿harías algún tipo o sea, sé que al final el armario de la nutrición o suplementación de un ciclista o de un triatleta o de un runner acaba siendo una cosa que es un disparate. Pero Claro. ¿tendría sentido tener, no digo todas, pero dos tipos de bebida deportiva, sobre todo pensando más en un race day, o sea, en un día de carrera y en un Sí. día de fondito, aunque sea un entrenamiento de 1 hora y 20, hora y media? Yo, por ejemplo, ¿Tendría sí, sentido? tiene sentido. Pero claro, por ejemplo, aquí vemos 4 tipos de bebidas diferentes, ¿vale? Este sería el que yo utilizaría para una competición muy larga en el que quiero meter mucho hidrato de carbono. Pero claro, esto no es una bebida isotónica, esto es una bebida con lo que hemos visto antes de las ciclodestrinas. Claro, que esto está tan concentrado que no puedo poner prácticamente nada de sales minerales. Meto hidrato, pero no meto casi sales, ¿vale? Porque no se puede formular así. Ya es tema de tecnología farmacéutica, ¿no? Entonces, yo que soy partidario de estos productos, este en concreto, cuando estamos hablando en concreto de 226R, lo que más utilizo es esto. ¿Por qué? Lo ideal sería tener uno de cada, pero claro, la economía y la comodidad de espacio. Dices, ¿de dónde voy con tantos paquetes? Si yo estoy teniendo el energy drink, perfectamente puedo preparar en un momento dado una hipotónica o utilizar una isotónica. ¿Por qué? Porque si en este caso el fabricante me está diciendo 2 cazos para medio litro, si yo quiero hacer una bebida un poquito menos concentrada, pues pongo un cazo 300 y ya tengo esta opción. Ok. Ya tendría esta opción. ¿Vale? Y si quiero tener una bebida hipertónica que no son tan habituales que estén en el mercado, pues simplemente para después de un entrenamiento que me haya deshidratado mucho y tal, pues en lugar de poner 2 cacitos en el medio litro, pondría 3. ¿Vale? Entonces, con estas opciones voy a manejarme perfectamente. O sea, muy interesante ir ajustando la carga de isotónico e ir definiéndola en función del entrenamiento que tengamos por delante, ¿no? Claro, exacto. Entonces, en muchos casos podríamos estar utilizando esto, Vale. ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene esta bebida, el Isotonic Drink? Que me está aportando una cantidad de sales minerales muy interesante. Entonces, yo ahora en invierno la utilizo. ¿Por qué? Porque ya pongo el alimento con la barrita, con el plátano, con el membrillo y tal. Pero claro, me aseguro la reposición de electrolitos con esta bebida. Ok, ok. ¿Vale? Más o Súper, menos esto queda claro el tema de las bebidas. muy ¿Vale? interesante. A ver si nos pasa. Y luego ya iríamos al tema de suplementación. Vale. ¿Vale? Aquí, Que es un poco... Rubén, esto es un universo en el que todos los ciclistas pues hemos escuchado el amigo se toma creatina y es un animal, el otro pues por la noche con la betalanina. O sea, un poco, yo lo que te pediría, por favor, es que desde tu experiencia como deportista de élite, como ciclista de élite y como nutricionista y persona que tiene conocimientos de farmacia, nos digas qué debemos evitar a toda costa desde una perspectiva de ciclistas amateurs, recreacionales. Habrá gente que compita, pero estamos todos en un abanico preprofesional o lejos de incluso semiprofesional, ¿no? Entonces, ¿qué debemos evitar a toda costa? O sea, ¿y por qué? ¿Y qué deberíamos hacer a toda costa y por qué? Yo creo que esto nos simplificará un poco la charla, Rubén. Pues debemos evitar priorizar la suplementación frente a la alimentación. ¿Vale? ¿Vale? Ese sería el principal mensaje. Primero, alimentación. Sí. Y luego, cuando yo hago todo bien, ya pensaré si necesito un suplemento. Pero lo que no tiene sentido es no comer pescado, ¿no? Por ahí un poco como comentaban antes algún compañero, ha comentado el tema de si podía tomar el omega 3, ¿no? En pescado. Sí. Lo que no tiene sentido es que yo no coma nada de pescado y suplemente con omega 3. Pues hombre, pues voy a tomar pescado y luego veremos la necesidad del omega 3, ¿no?
Pues un poco igual con todo. Lo que no tiene sentido es que yo no tome, me esté tomando glutamina cuando no tomo carne. La glutamina va a estar en la carne. Tengo suficiente glutamina con la carne. Otra cosa es que yo la tome en el momento concreto que quiero tomarla. ¿Vale? Bueno, pero en principio daremos prioridad a la alimentación y tendremos claro las estrategias de alimentación básicas o no tan básicas. Y luego empezaremos a hablar de suplementación. Y cuando hablamos de suplementación, la categorizamos. Yo para qué tomo una cosa y con qué objetivo tomo. Ah, voy a tomar creatina, porque como se la toma Paquito, pues yo también. Mira, por ahí leo, ¿no? en el chat. No, a ver si lo puedo mover. Kimi dijo, a mí creatina me fue fatal. Pues habrá que ver cómo tomó la creatina, qué cantidad, en qué momento de la temporada, qué tipo de entrenamiento estaba haciendo. ¿Vale? La creatina es uno de los suplementos, por ejemplo, más estudiados y con más evidencia, que tiene una evidencia científica de que tiene una ayuda ergogénica y que funciona. Pero ¿cómo la tomo? ¿En qué momento? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Vale? Entonces, un poco lo que estáis viendo, categorizamos la suplementación. Y yo siempre iría un poco, bueno, no realmente de izquierda, de izquierda a derecha, ¿no? de la pantalla, pero bueno, sí que daría la prioridad a los de la izquierda. Si yo quiero decidir algo de suplementación, primo suplementos que me ayuden a mantener un buen estado de salud. ¿Qué sentido tiene que yo esté tomando una cafeína si estoy reventado muscularmente? O si tengo una fatiga crónica porque necesito algo más de antioxidantes, o tengo una anemia, ¿qué sentido tiene estar tomando la betalanina o la creatina si estoy mal? Entonces, primero tendremos que estar bien para luego pensar en el rendimiento y evidentemente cuando estoy rindiendo ya pensar en la recuperación. Pero si no tengo rendimiento, tampoco tengo recuperación. Si salgo a pasear, no necesito ni rendir ni recuperar. Rubén, bueno, ya, o sea, ya sabes que a mí me interesa mucho que cada uno pueda sentirse representado en algunas de las cosas que explicamos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de dos perfiles de deportista, ¿Vale? uno que hace de 6 a 10 horas de entrenamiento a la semana, que se alimenta bien, sabiendo que la alimentación es correcta, en picos de la temporada donde igual estamos pues metiendo un poco más de volumen, o sea, un poco empezamos a notar algo de fatiga, pero al final estamos haciendo una o dos salidas durante la semana de más o menos poco tiempo y dos salidas largas durante el fin de semana. Vale. Dentro de este abanico, ¿qué debería ser algo a lo que deberíamos acudir? Es decir, ya sé que eres muy prudente y está bien, ¿eh? Pero en este perfil de deportista, luego veremos el más cañero, pero Vale. ¿qué le recomendaríamos? Vale, teniendo en cuenta que está haciendo ese volumen de entrenamiento porque va a preparar porque tiene un objetivo, ¿no? Una marcha, la que sea, ¿no? ¿Qué decidiría? Bueno, primero de todo, ayudarle a recuperar un poco más, Okay. ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene una estructura que con 9-10 horas de entrenamiento a la semana, él va funcionando y se encuentra bien, pero claro, va a pasar a 13 o 14 y probablemente eso, una semana no le ocasione ningún problema, pero 3-4 semanas seguidas, a lo mejor esas 13 o 14 o 15 horas, le pueda acumular fatiga. Entonces, lo primero, asegurarnos un buen aporte de omega y de vitamina D para Vale. mantener el estatus bien, Okay. ¿vale? Y eso empezaría, pues, a lo mejor empezaría 15 días antes de empezar ese periodo de un poco más de entrenamiento, Okay. ¿vale? Y luego ya, dependiendo un poco del peso que tuviera el deportista, del tipo de prueba que fuera a hacer, del perfil, ¿no? Si es un deportista más anabólico o más, por decirlo, más sprinter o más escalador, pues ya utilizaría suplemento de o bien pautaría creatina o bien pautaría betalanina, dependiendo eh, del perfil de él. Vale. Y ya, Vale. O sea, nos ya. olvidamos, o sea, yo es que a mí me interesa mucho que primero, es un tema también de gestión de la economía, porque es muy Claro, atractiva la suplementación, es muy atractivo tener un mueble con 37.000 cosas, pero eso claro. cuesta mucho dinero y el trabajo de Synapse es hablar de las cosas que realmente necesitamos. Entonces, si tú dices que deportista de carga media con un objetivo deportivo, oye, lo tenemos más o menos, pues yo qué sé, llega marzo, abril, empezamos a abrir gas, hay más horas de sol y metemos volumen, oye, pues vitamina D y omega 3. Y a mí me queda claro. Sí. Perfecto. Quizá, pues bueno, pues quizá aparte de luego la betalanina y a lo mejor pues algún recuperante muscular de cara a lo mejor al fin de semana. Vale.
dependiendo un poco del feedback que tuviera con él y de cómo él se encontrara, pero sería un poco la última de las opciones. En el training camp de Synapse pasó algo muy interesante, que tú explicaste el tema del recovery, ¿no? Salgo en bici a las 8 de la mañana, llego a las 12:30, tengo el hábito de comer a la 1:30 y me enchufo el recovery a las 12:30 sabiendo que voy a comer a la 1:30. Cuéntanos si esto está bien o está mal. Claro, no está bien. No está bien. Porque, sobre todo al final, ¿qué entendemos por recovery? Por recovery entendemos un producto, ¿no? Un suplemento que tiene tanto hidrato de carbono como proteína. ¿Vale? Luego hay muchos ratios, el doble de hidrato que de proteína, el triple o 4 veces más, o incluso marcas que pone recovery y no tienen nada de hidrato. Pero bueno, nosotros, para que nos centremos aquí, cuando hablamos de un recovery, estamos hablando de por lo menos el doble o el triple de hidrato que de proteína, ¿no? Entonces, claro, al final yo estoy metiendo un bolo de proteína y cuando a la hora voy a comerme un entrecot. Eso es. No soy capaz de asimilar tanta proteína de golpe, Es ¿no? decir, Entonces, el cuerpo no puede asimilar, aunque nos guste mucho tomarnos un entrecot de 1,3 kg, a nivel de recovery no estamos haciendo ningún bien, porque el cuerpo no lo va a claro, aprovechar. claro. A nivel metabólico, ¿no? Cuando yo ya he metido un bolo de 15, 20 gramos de proteína, que es lo que solemos poner cuando tomamos un recovery, incluso a veces 30, que ya a veces me parecería bien y en otras no tanto, pero claro, si yo estoy aún metabolizando esa proteína, la proteína que voy a hacer en la comida principal no la voy a utilizar. Entonces, no tengo tanta urgencia por meter la proteína, la puedo meter una hora después. ¿Qué tomaría yo cuando termino ese entreno de una hora que llego? Ostras, tengo hambre, pero tampoco voy a... Una fruta con un puñadito de frutos secos. No, Suficiente. listo. Fenomenal. De acuerdo, pasamos al siguiente deportista. El rango, que es un rango muy habitual y además los deportistas de Synapse intentamos que para que haya una mejora del rendimiento, pues lógicamente dentro de la disponibilidad de cada uno, de familia, trabajo, etcétera, pero sí que, y es un caso que yo también lo veo en gente de mi entorno, donde empieza a estar el turrón de la evolución de rendimiento, suele ser, tú lo sabes también, Rubén, de las 12 a las 16 horas, ahí es donde vemos que los deportistas, pues primero van cansados, porque empiezas ahí a cansadete, pero un poco cuéntanos en ese abanico de deportistas que sí y que no. Ahí ya sí que pedí, ahí, bueno, eh, como todo, cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Pero sí que ahí intentaríamos llevar también algún control analítico, un poco para ver un poco cómo está la fiesta. En el otro también, pero quizá a lo mejor dices, bueno, pues tampoco ha tenido tanta carga y va a ser una carga puntual. Si se está encontrando bien, pues no sería a lo mejor un requisito tan indispensable estar haciendo a lo mejor tantas analíticas. Cuando estoy muchas semanas en 14, 16 horas de entrenamiento y de repente voy a hacer incluso algo más, pues quizás sí que hay que asegurarnos que va todo como nosotros queremos que vaya. Para ver si hace falta meter algo de hierro. Normalmente si estoy siguiendo una buena alimentación, ya un adulto es raro que vaya a tener una necesidad de hierro o de vitaminas del grupo B. En general, casi siempre van a salir bien. Entonces, iríamos un poco lo mismo. Salud, vitamina D, omega, y ahí añadiría unos antioxidantes. Ok. Que, que quiero darle un poco más, unos probióticos. ¿Por qué? Porque quiero mantener bien la flora intestinal, quiero evitar que se constipe, que tenga bajadas del sistema inmunológico. Entonces, pues bueno, nos centraríamos ahí un poco hasta en 3, 4, pero Vale. siempre periodizado. A lo mejor los antioxidantes no los tomaría todos los días, dependiendo del tipo de entrenamiento o del periodo en el que me encuentre, lo pautaría o no lo pautaría, ¿vale? Pero digamos que estaría ahí en el abanico de lo que tomaría. Y luego, cuando estaríamos en el rendimiento, a las semanas concretas de los objetivos, pues seguro que utilizaría betalanina, y si es un deportista que encaja bien en la utilización de creatina, utilizaríamos la combinación de creatina siempre en monohidrato, ¿no? O el Creapure con creatina y betalanina, ¿vale? Luego, pues yo utilizo mucho el malato de citrulina. Cuéntanos dónde lo encontramos. Pues mira, prácticamente eh, en cualquier sitio, casi cualquier marca de suplementación va a tener casi de todo. Vale. ¿Vale? 226R tiene betalanina, tiene creatina, tienen cafeína, creo que ellos también tienen omega 3, vitamina D no, porque esto ya sería un poco
productos de salud y las marcas de suplementación deportiva ahí no se centran tanto, ¿vale? Malato de citrulina es un poquito más difícil de encontrar, pero está en Andorra podemos comprar Estimoles, y por ejemplo, en MyProtein está como malato de citrulina. Yo ¿Vale? hablaré con la gente de 226 bueno, y cuando enviemos, porque mi idea es que toda la gente que se inscriba en la academia pueda recibir el vídeo de la sesión a la que se ha inscrito. Entonces hablaremos con la gente de 226 para que nos den, pues, en este caso, un enlace pues, a su web para que dentro de lo que cada uno ha ido viendo o estamos explicando, pues oye, si soy un deportista del rango menos de 10 horas o si estoy por encima, pues que cada uno pueda probar. Es cierto que nosotros, o sea, el compromiso con 226 es porque es gente que hace productos que van muy bien y eso, Rubén, tú te dedicas a esto y has visto mucha cosa. Sí. Perfecto, perfecto. Y Luego, perdona, Xavi, continúa. no, para no comernos muchísimo tiempo porque ya nos vamos extendiendo, no sé si abriría incluso ya el turno de preguntas. Sí, termino con una cosa y ya terminamos. Perfecto. ¿Vale? Luego sí que utilizaríamos los soft de remolacha, ¿vale? De nitratos, que se utiliza tanto en rendimiento como en recuperación. Y luego ya, pues todo lo que vemos de alimentos, al final, para mí, las barritas geles en legislación sí que entraría en la nomenclatura de suplementación, pero para mí, personalmente, esos son alimentos. Okay. Pero en lugar de comer un plátano, me como una barrita, ¿no? Y en estos perfiles de rendimiento, probablemente sí que utilizaría el HMB para ayudar a recuperar un poco más esa fatiga muscular. Vale. ¿Vale? Y la glutamina la utilizaría los días que utilizamos mucha cantidad de hidrato de carbono en el entrenamiento, los días estos que estamos en 90-100 gramos de hidrato de carbono a la hora, utilizaríamos glutamina porque hay una evidencia muy clara que mejora, ¿no?, la permeabilidad intestinal, ¿no? Nos ayudaría luego a no tener tantas molestias, gases y demás. ¿Vale? Rubén, hay una pregunta, bueno, Bárbara comentaba si en este caso las mujeres, las chicas, deberían tener alguna predisposición más positiva a una ingesta o un suplemento de hierro. Sí, claro, sí. Habría que ver, claro, al final las chicas estáis con la regla y evidentemente esa pérdida de sangre hay que por lo menos vigilarla. Claro. Que por lo menos vigilarla. Entonces, quizá en una chica sí que se pautaría el hierro casi que muchas veces bueno, al final a mí me gusta ver una analítica, ¿no? Pero sí que se pautaría como de base, ¿no? Pero no para tomar todos los días tampoco, porque si no al final hay adaptaciones y no se absorbe bien, Sí. ¿vale? Y bueno, hay unos temas un poco más complejos de inflamación y demás, pero sí que en los días como norma general, si yo quiero tomar, soy una chica que hago deporte con bastante intensidad y bastante frecuencia y me preocupa el tema del hierro y veo que siempre tengo la ferritina bajita y el hierro bajito, tomaría hierro, entre comillas, de manera crónica. ¿Y qué días de la semana tomaría el hierro? Los días que más suave entrene. Vale. ¿Vale? Los días que hago entrenamientos de intensidad, ese día no tomaría y sí que lo tomaría los días que entreno suave. Vamos a resolver, si te parece, Rubén, algunas dudas. Sí. Había una que nos pedían en corridos largos de 5 o 6 horas, puedo pasar sin beber una botella de... O sea, gente que no se bebe ni un bidón de 500 en pruebas de 5 o en entrenamientos de 5 o 6 horas. Y él percibe que no baja mucho el rendimiento. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de Yo esto? le he comentado ahí en el chat que él piensa que no baja mucho el rendimiento, ¿no? Pero bueno, yo le preguntaría pues, si puede contestar. ¿Tú subes a los mismos vatios los primeros fuertes que los últimos? Eso es, eso es. Perfecto. ¿Qué más? Nos ¿Cómo, pedían... cómo le ayudaríamos? Pues un poco lo que hemos visto del entrenamiento del gástrico, ¿no? Hace el esfuerzo de decir, oye, cada 2 horas tengo que verme mínimo un bidón. O voy a salir a entrenar, aunque vaya a hacer un entrenamiento un día de 1 hora, los días quizá que vayas a hacer entrenamientos más suaves, métete una buena cantidad de agua antes de entrenar y sales así. No te va a perjudicar el entrenamiento porque no es un entrenamiento importante, Mm. entonces no vas a afectar a tu preparación, simplemente vas a entrenar incómodo, pero eso te va a ayudar luego a poder tolerar. Luego, Rubén, súper importante o muy interesante la pregunta de dieta vegana, dieta vegetariana, en fin, ¿cuál es el enfoque? Si hay impacto
en la capacidad de rendimiento, un poco ¿cómo lo ves? No tiene por qué haber ningún impacto en la capacidad de rendimiento. No tiene por qué haber ningún problema. Quizá el único inconveniente sería a lo mejor que en algunos momentos podemos necesitar un poquito más de proteína de calidad, ¿no? Y que sí que podría necesitar un suplemento con lisina, ¿no? Porque cuando metemos la proteína vegetal en general puede ser un poco deficitaria en la lisina, y el problema de la lisina es que es como el interruptor de la síntesis de masa muscular. Vale. Entonces, claro, yo puedo estar tomando la cantidad de proteína que necesito, pero si en ese momento no hay un mínimo de lisina, de leucina, me he equivocado, de leucina, no se desencadena esa síntesis de tejido muscular. Entonces podría tener ese hándicap en la recuperación, pero que si hacemos bien la complementación proteica, pautamos bien, no tiene por qué tener en principio ningún problema. Tenemos un runner que además espero que la semana que viene se apunte y participe al curso de Javi Martínez Gramaje, que nos comenta que salió a correr habiendo ingerido unos 80 gramos de carbohidratos y a los 20 minutos de una carrera a ritmo suave le dio un bajón y además tenía el pulso disparado. Que Claro, si percibes algún tipo de o posible fallo en esto. sí, lo hemos comentado creo al principio también, pues que es claro una hipoglucemia reactiva. O sea, en reposo toma una ingesta de hidrato de carbono muy alta, él segrega mucha insulina y en el momento que sale a correr a pie se activan otros mecanismos de absorción del hidrato de carbono a nivel del paso, ¿no? De sangre al músculo de la glucosa. Entonces, claro, evidentemente el azúcar cae en picado. Cae en picado y a los 20-25 minutos una sensación incluso de mareo, ¿no? de falta de aire. Es normal, es una hipoglucemia. Hay una duda en el chat sobre la preparación. Yo en fin, no estoy seguro, pero nos preguntan si hay alguna diferencia a la hora de preparar una prueba de carretera o de BTT. En cuanto al día de la prueba, si se refiere en cuanto al día de la prueba, pues bueno, sí que hay que tener en cuenta que el BTTero tiene más difícil comer que lo puede hacer el ciclista de carretera. ¿Por qué? Porque no es tan cómodo, tan práctico el quitar las manos del manillar o coger las cosas del bolsillo, ¿no? Porque tú estás subiendo, por muy rápido que vayas en la bici de carretera, tú vas subiendo un puerto, aunque vayas a cierta intensidad, me suelto de las manos y ya está, pero claro, en la bici, en la mountain bike, aunque vaya a una intensidad más baja, ¿cómo me suelto si estoy pasando por una trialera o por piedras o tal? Entonces ahí sí que trabajaríamos a nivel de bebidas con bebidas hipertónicas. Vale, muy interesante. O sea, Para aprovechar, a las pocas veces que puede comer o puede hidratarse, pues aprovechar ella a meter el hidrato de carbono. muy interesante, muy interesante. Nos pregunta Alberto, que además es un muy buen amigo mío, si sería necesario suplementar con aminoácidos ramificados en las fases de carga o con la dieta sería suficiente para reponerlos de manera natural. En principio con la dieta es suficiente. Sí que es verdad que el ramificado es uno de los aminoácidos que más se utiliza, pues bueno, sí que es verdad que en esa fase de carga que estábamos hablando antes, ¿no? Pues bueno, quizá en ese periodo concreto, pues utilizar algo de 3-4 gramos de aminoácidos ramificados después del entrenamiento o incluso en un entrenamiento muy, muy largo, tomarlo antes si no hago un buen desayuno, por ejemplo, pues bueno, podría ser una opción. Se podría utilizar ahí. Fenomenal. Pero no de manera habitual y de continuada. Ok. No sé, ¿tenéis alguna duda más, compañeros? En el chat nos queréis dejar algo más anotado. No queremos robaros mucho más tiempo. En mi opinión ha sido, o yo he visto cosas muy interesantes y creo que Rubén es una persona que habla muy, muy claro. No lo hemos hecho público, pero desde ayer, antes de ayer, perdón, por la mañana, nuestra nueva web de Synapse está operativa y en la web hay un apartado donde podéis bloquear una cita con Rubén para hablar con él de lo que necesitéis, os interese, os genere dudas y insisto, vais directamente a su calendario y de allí cogéis lo que necesitéis. Si hay alguna duda más, la respondemos y nos pregunta, perdón, Julia nos pregunta el tema de la hipoglucemia reactiva. ¿Cómo solucionarlo? Vale, muy fácil. Simplemente no meter tanto hidrato de carbono
y encima un hidrato de carbono, creo que había comentado antes pan y patata, si no me equivoco, o no sé si es otra persona la que lo está preguntando, no meter un hidrato de carbono tan rápido 20 o 30 minutos antes. ¿Cuándo lo haría? 1 hora antes. Vale. Y cuando más próximo, o si no lo puedo hacer 1 hora antes, lo haría más cercano a la salida, 5 minutos antes, o 2 o 3 minutos antes, ¿no? Para que cuando ya se absorba yo ya estoy corriendo. Vale. Vale. Fenomenal. Un tema muy interesante que es un tema que, en fin, tú ya conoces y me pasó a mí, es el tema de los efectos del COVID en el rendimiento. Sé que hay muchas personas que lo hemos pasado o en fin, o lo vivimos de cerca con amigos, amigas. Cuéntanos un poco, Rubén, yo te puedo hablar de mi experiencia, cómo me pautaste el omega 3 y la percepción de incluso mis mejores datos de 2020 fueron poco después de hacer una fase de carga no sé si la palabra es carga, pero de ingesta de omega, empecé a caminar, que era una cosa extraordinaria. Entonces, cuéntanos un poco cómo enfocar el tema de COVID y secuelas, qué pautas. Yo soy, ¿por qué soy un, no sé, por decirlo, un fan, ¿no? O un enamorado del omega 3? Lo cuento muy rápido para no alargarlo. Antes de trabajar de nutricionista, como he comentado antes, soy farmacéutico, estuve trabajando para un laboratorio farmacéutico que uno de nuestros productos estrella que vendíamos era el omega 3. Entonces, claro, tuve tal formación respecto a los ácidos grasos que bueno, me considero un especialista, ¿no? de la bioquímica de todo del tema de los ácidos grasos, ¿no? Entonces, y luego he estado hablando con compañeros, cuando empezó a salir todo lo del COVID, ¿no? Y yo lo utilizo mucho en rendimiento deportivo, pero lo voy a explicar con el COVID porque se va a entender luego por qué lo utilizamos también para temas de rendimiento deportivo, ¿no? Cuando salió del COVID, que había tanto problema, que no sabían lo que pasaba, pero al final lo que todos los especialistas indicaban que se generaba una respuesta inflamatoria aguda, ¿no? Y tanto el sistema inmunológico en respuesta a esa respuesta inflamatoria exacerbada, ¿no? o exagerada, se colapsaba y la gente no salía, ¿no? Y de hecho sigue pasando. Entonces, una de las suplementaciones que más ha utilizado es la vitamina D, ¿vale? Pero también había un campo de investigación, creo que era en Argentina, que estaba estudiando el omega. Pero bueno, yo al final tenía claro que no necesitaba que me lo contaran, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el omega 3 tiene un componente que es el EPA, uno de los ácidos grasos que tiene el omega 3, es un componente pro-antiinflamatorio. Voy a intentar hacerlo muy simple, ¿no? Los omega 6 serían precursores de mediadores de la inflamación y los omega 3 serían precursores de mediadores de la antiinflamación. Nosotros en el cuerpo necesitamos de todos y realmente necesitamos un poco más omega 6 que omega 3, Vale. ¿no? Porque si yo me doy un golpe, tengo que ser capaz de inflamarme. ¿Qué sucede cuando por patologías de base inflamatoria, como una artritis, un reuma, una carga de entrenamiento aguda, me inflamo? Necesito meter un extra de ese EPA para luchar contra esa inflamación. Muy interesante. ¿No? Entonces, claro, el COVID lo que genera procesos inflamatorios muy agudos. Por lo tanto, cuando tú tomas, y ya no tanto omega 3, que ahí ahora os hablaré un poco, no de ninguna marca en concreto, pero sí de lo que tenéis que buscar cuando buscáis un omega 3, ¿eh? Porque si no me parece una tontería. Entonces, lo que nos interesa cuando quiero luchar contra un proceso de inflamación es tomar el EPA, tomar ese ácido graso en concreto. Y tengo que tomar una dosis muy alta. Y es ahí donde luego vamos al problema de la suplementación. Cuando yo compro un omega 3 que me cuesta 10 euros, estoy comprando un aceite de pescado. Eso ni está destilado, ni está purificado y estoy probablemente tomando una dosis muy baja. Entonces, estamos hablando de dosis. Quiero recordar que a Xavi le pauté hasta 9 gramos. ¿Puede ser, Xavi? ¿Tomabas 9 cápsulas? Correcto, tres tomas por comida. ¿Vale? Claro, eso es una dosis de caballo. Pero claro, es que había una inflamación de caballo. Sí, sí, ¿Qué sucede? el dolor era terrorífico. O sea, era montar en la bici un dolor terrorífico. Claro.
Entonces, había que reducir esa inflamación como fuera. Claro, no es una dosis que va a mantener de continuo. Luego ya no me hará falta tomar o tomaré un gramo y será suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que tener claro cuando tomo un omega 3? Que tengo una certificación IFOS. Es Vale, una certificación que garantiza la ausencia de metales pesados, de mercurio, de digoxinas. O sea, que es como las normas ISO de calidad que tienen las empresas, ¿no? Pues una certificación, ok, ¿vale? Y que sea un aceite de pescado. No quiero que sea un aceite vegetal ni que sea de algas, vale, ¿no? Porque en la cadena ya es un poco un rollo de bioquímica, pero el único alimento que me va a aportar EPA es el pescado. vale, El aceite de lino, los frutos secos, las semillas y tal, aportará un ácido graso omega 3 que está en una escala superior, o sea, que tiene que degenerarse hasta EPA, y esas rutas bioquímicas nosotros no somos muy eficientes, ¿no? Las producimos, pero claro, es una cadena de montaje que tardamos en llegar a producir del aceite vegetal, llegar a producir EPA no somos muy eficientes. Y el DHA, que es el que aportan las algas, estaría abajo, entonces tampoco puedo, también fabricar al revés se nos da bastante mal, ¿no? Entonces quiero EPA, realmente queremos EPA y mezclas de EPA y de DHA, pero si hablamos de inflamación tiene que ser EPA y tenéis que buscar un ácido graso que tenga certificación IFOS. qué bueno, fenomenal. Pues bueno, seguimos siendo casi 100 personas. Han sido 2 horas más el ratito que habéis estado con nosotros en la previa. Gracias Yo diría que, Rubén, 1 millón de gracias. Creo a vosotros por aguantar. que lo explicas muy bien. Es un orgullo para, bueno, lo sabes, para Synapse tenerte como punta de flecha de la parte de nutrición. El servicio de nutrición de Synapse es sobre todo para que los deportistas podáis cumplir con vuestra vida, ¿no? No solo con el entrenamiento, sino que también rutinas de familia, de trabajo, y creo que es un objetivo muy, muy interesante y muy importante el alimentarnos bien, ¿no? Y para eso, que alguien nos lo explique como os lo puede explicar Rubén, pues hoy lógicamente somos 100, pero si tenéis un cara a cara con Rubén en una de las videoconferencias que él hace con sus pacientes, pues yo creo que es revelador. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado este tiempo con nosotros. Tenéis a Rubén y a todo el equipo de Synapse siempre a vuestra disposición. Cualquier duda, tenéis nuestros correos, nos podéis escribir. Tenemos el compromiso, que eso no se nos puede olvidar, de haceros llegar planes de habituallamiento para las pruebas de gran fondo más habituales, más típicas. Y por tanto, pues nada, que sepáis que, en fin, estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos y a todas. Damos por cerrada la sesión y Rubén, muchísimas gracias. A vosotros y gracias a todos por aguantar todo el rato, que no es fácil. Nos vemos muy pronto y que tengáis buena noche. Gracias a todos.